Ay, ¿cómo me deshago esa cosa? Ya está. Listo. Cualquier duda o pregunta la pueden ir escribiendo aquí en el chat de Teams o en el chat de WhatsApp, no tanto, porque si no mi celular va a estar sonando, sonando, y como está abierto WhatsApp web, va a estar pam, 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 aquí. Entonces damos inicio siendo 9:10. Entonces, por favor, participen, chicos. Ok, listo. Ah, la grabación. Ah, ya están grabando, genial. ¿Desde qué momento están grabando, chicos? Ok, listo. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ir con la pregunta número 1. ¿Ok? Y dice así. Hombre de 45 años residente en Mirones Bajos, procedente de Ucayali, acude a consulta médica refiriendo que al orinar ha notado volumen como lavaza o espuma de cerveza. Ok, es un dato que debo notar. La edad también del paciente me puede ser referente, igual donde vive, ¿no? Muchas veces en bosque, pino del bosque, ¿no? Por ejemplo, zonas en las que uno puede pensar en una TBC. La edad también es muy referencial, pero acá vamos enfocándonos un poco, ¿no? Porque muchas veces nos dan datitos para marearnos también. Entonces, ¿dónde estaría el principal problema? El volumen que puede observar como la basa o espuma de cerveza. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 7 días, ok. ¿Estamos ante un problema agudo o crónico? Voy pensando en mi cabecita. Además refiere que hace 3 días siente pesadez en piernas, sobre todo en los pies y tobillos, ok. Puede estar pensando en un edema. Y por efecto de la gravedad se va a miembro inferior. Al examen físico se encuentra el signo de Godet positivo, que es básicamente la impregnación de uno de los dedos que se queda marcado justamente en el miembro inferior del paciente, ¿no? Que se queda como un dedo marcadito, ¿ok? Producto del edema. ¿Qué esperaría encontrar en los exámenes de laboratorio? Entonces, ok, yo voy pensando, y esto de aquí ya no nos hacemos los locos, ¿no? Porque decimos la base o espuma de cerveza. Sí, ¿alguien recuerda que mencioné este término en una asesoría? ¿Recuerdan en qué tema lo vimos? En la parte renal. Renal. Muy bien, perfecto. En el primer tema, exacto, en el de renal, ¿verdad? Y habíamos hablado de esta lavaza en espuma de cerveza o lavaza de ropa, ¿verdad? Ok, entonces, habíamos dicho que esto estaba debiéndose ¿a qué? A fuga de proteínas. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Aparte de múltiples cambios que iban a haber a nivel de mi organismo, en las pruebas de laboratorio, yo tenía un examen que si yo ya sé que se me están escapando proteínas, y estas proteínas, producto de la membrana que se encuentra a nivel del glomérulo renal, no deberían filtrar, entonces, ¿dónde estaría mi afectación? Pues obviamente a nivel del glomérulo renal algo está pasando que no está permitiendo, pues justamente este correcto filtro, y por eso están pasando, y eso me va a conllevar después a estados de hipoalbuminemia, ¿verdad? Y al perder tanta proteína, en este caso que pues estaría regulando los fluidos corporales, como ustedes ya saben, principalmente la presión coloidosmótica dada por las proteínas, es que el paciente se encuentra haciendo este edema, ¿verdad? ¿Cómo sé que es edema, Katy? Por mi Godet positivo. ¿Ok? Listo. No es que se puso a hacer piernas en el gimnasio y por eso siente esta pesadez, ¿no? Ok, listo. Mi Godet positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué esperaría encontrar en los exámenes de laboratorio? Ahora, luego de haberles explicado esa primera parte, ¿qué creen que encontraríamos? Miren que ya todos los exámenes les están indicando. Si te está escapando proteínas, ok, quiero saber cuánto de proteínas se me está escapando. ¿Cuánto de proteínas? ¿En qué examen? Allá, en un examen conocido como proteinuria en 24 horas, ¿verdad? Sí, Katy, pero todos me dicen recolección de orina o sea, en un cierto tiempo. Ok, pero entonces tengo que recordar. Ya les di la pistita y hablaba de 24 horas. Perfecto. Entonces, los que dicen 24, tenemos la A y la C, porque yo ya recuerdo de que sí, así se llama el examen. Ok, entonces, ¿o alguien quiere aventurarse a dar la respuesta? ¿Alguien? ¿O seguimos explicándola? Es la Vamos. letra C. Muy bien, perfecto, así como si nada, ¿no? Ah, en la letra C, Katy, pásala. Ok, listo. Entonces, sí, sigamos explicándola. Muy bien a los que ya saben la respuesta. Entonces, habíamos dicho que este examen, ¿y qué esperaría encontrar en los resultados? ¿No? El examen es proteinuria en 24 horas. Perfecto. Estaría sospechando en un síndrome nefrítico o en un síndrome nefrótico, que fueron así los últimos síndromes que vimos en renal.
¿Qué es lo que tendríamos que ver para que sea un síndrome nefrítico? Después, chicos. Que las proteínas sean menos de 3. Hematuria. Muy bien, perfecto. Todos los que hablaron estuvieron perfectos. Número 1. Cuando hablamos de... Esperen, menos de 3. Alguien dijo, no. Más de 3 sería, ¿ok? Porque en un nefrítico, ahí sí entra ese criterio de proteinuria en rango no nefrótico, ¿ok? Pero cuando hablamos de nefrótico, es decir, acá, ¿qué estaríamos excluyendo? Por ejemplo, la hematuria, hipertensión, todo ello, ¿verdad? Producto de inflamación del glomérulo, ¿ok? Entonces eso sería con nefrítico, acuérdense, y inflamación, ¿ok? Pero aquí estaríamos pensando en un nefrótico. Y en un nefrótico, pues obviamente, proteinuria en rango nefrótico. Es decir, mayor de 3 proteínas en 24 horas, que alcanza cifras más de 3.5. Ahí está. Listo. Entonces, ahora, con respecto, un ratito, ahorita volvemos a esta, con respecto a los que, ya la vieron, con respecto a los que dijeron la anterior, acá está. Acá está, por ejemplo esta. La que mencionó la de nefrítico, o bueno, los que mencionaron en su cabecita estaban todavía confundidos con nefrítico. Les voy a leer esto. Hombre de 50 años que acude a consulta médica refiriendo que hace una semana viene sintiendo dolores de cabeza, mareos, y que fue a la que le tomaron la presión, le tomaron la presión y salió 140/90. ¿Ok? Entonces ustedes saben, hipertensión mayor de 130. ¿Ok? Además notó que su orina ha disminuido en comparación de antes. ¿Ok? Podríamos estar hablando de una oliguria, a veces la oliguria llega hasta la anuria, y ha podido ver sangre en su orina. ¿Ok? Entonces, recordemos que la hematuria puede ser microscópica, macroscópica, pero si él la está viendo, entonces significa de que esto ya es objetivable. Además refiere sentir pesadez en las piernas. Puede ser entonces que sí, este paciente tiene un edema, ¿producto de qué? Porque se le está escapando proteínas por la orina, ¿ok? Pero estas proteínas en la orina, al estar en un caso de síndrome nefrítico, ya que saben el contexto porque están viendo la sangre en su orina, hematuria, entonces, ¿qué es lo que ustedes pensarían? Ya, de que sí, o sea, ¿cómo lo relacionamos con el anterior, no? De que sí, en el síndrome nefrítico va a haber proteinuria, pero no en rango nefrótico, ¿ok? Es más, creo que acá dice que no esperaría encontrar en el paciente proteinuria en rango nefrótico. Al ser un síndrome nefrítico, ¿me encuentro hematuria? Sí. ¿Me puedo encontrar azoemia? Sí, por producto de retención de nitrogenados, como habíamos hablado, ¿no? Llegan con trastorno del sensorio, muchas veces con asterix. Lo más frecuente por retención de nitrogenados es que las personas empiezan a divagar, así, empiezan a hablar, muchas veces incoherencias, ¿no? Y lo van a ver cuando vayan al hospital. Llegan a las emergencias, más que todo. Muchas veces se caen y ya cuando llegan al hospital están como que con trastorno del sensorio. Yo no me quería bañar y por eso me trajeron. Sí, mi esposo también es cirujano. Las personas empiezan a divagar así como si estuvieran idos. ¿Ok? Listo. Y las cosas que les dije fueron literalmente cosas que escuché. Okay. Entonces, hipertensión arterial, obviamente, forma parte de nuestra triada, el síndrome nefrítico y la oliguria, como habíamos mencionado aquí, ¿no? Básicamente, esta producto de esta de acá, la de producto de la B. Y que no esperaríamos encontrar en el paciente proteinuria en rango nefrótico. Entonces, hacemos un breve recordaris. Acá está lo que les mencionaba. En el síndrome nefrótico versus el síndrome nefrítico, tenemos nuestras dos triaditas. Ya voy a sumar esto. Acá está. ¿Se mueve? Sí, se mueve. Entonces, en el síndrome nefrótico, ¿cuál va a ser nuestra triada? Proteinuria. ¿Proteinuria mayor de cuánto? 3.5. 3,5. Exacto, muy bien, perfecto. Vamos a encontrar edema, muy bien. Y vamos a encontrar el edema producto justamente de la pérdida de proteínas. ¿Qué proteína estaríamos perdiendo principalmente? Ustedes ya lo saben, la albúmina cursa con hipoalbuminemia. Es que cracks son, chicos, listo. Hipoalbuminemia. Y por ende también esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Listo. Por el otro lado tenemos la hematuria, síndrome nefrítico. Es decir, hablamos de una causa inflamatoria. Entonces, acuérdense de eso, inflamación del glomérulo. Ahora, nuestra triada es hematuria. Perfecto.
hipertensión arterial y edema, ¿ok? ¿Producto del edema de qué? De la proteinuria. ¿Pero en rango nefrótico? No, eso no lo esperaríamos encontrar, ¿ok? Listo, y acá estaba lo que les comentaba. ¿En cuánto es la recolección de orina? En 24 horas. Eso de cajón les va a venir, chicos. Listo. Por acá había otra pregunta acerca de este, creo. Ah, ya. ¿Cuál sería entonces con respecto a esto último que les he dicho, en el síndrome nefrítico, la característica principal? Inflamación del glomérulo. Muy bien, perfecto. Despertándose recién, ¿no? Inflamación. Ya, ok. Perfecto, chicos. La inflamación del glomérulo sería el trastorno primario. Ok. Ay, no me deja retroceder. Ok. En fin. Creo que con este. Ya, perfecto. Entonces, otra cosita que tenemos que recordar acá. A ver, en el síndrome nefrótico vamos a tener que recordar las múltiples manifestaciones clínicas, pero ustedes ya las van a poder relacionar, ¿no? El edema. Entonces, el edema ya lo conocen y ya hemos hablado del por qué. Ahora, la proteinuria también y este de acá. Con respecto a la hiperlipidemia. Esto también lo podríamos encontrar en el síndrome nefrótico, porque recuerden, ¿dónde se producía la albúmina? La albúmina se producía a nivel hepático. Este es el encargado de producir distintas proteínas. Pero ¿qué es lo que pasa? De que si tú estás perdiendo algo, al igual que si tú estás perdiendo sangre, tu organismo dice, ok, coagulación, coagula. Ok, ya. Ahora, si tú estás perdiendo proteínas, tu hígado, que es el que sintetiza las proteínas, va a decir, ok, proteínas. Va a empezar a botar proteínas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hígado también es el que se encarga de movilizar ácidos grasos. Entonces, a través de distintas proteínas. Entonces también va a empezar a sintetizarlas. Sintetiza estas proteínas de transporte de ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, el VLDL, LDL, HDL. ¿Y qué es lo que pasa si el hígado, en su afán de producir proteínas, también te llena de LDL, lo cual es fisiológico, porque así es, porque así funciona, porque no es selectivo, ¿ok? No es selectivo, es decir, que si, aunque quiera producir solamente una, igual se van a producir todas, no es selectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también va a empezar así como aumentan tus proteínas ya, para tratar de compensar, también va a aumentar tu LDL, ¿ok? Entonces, por eso causa hiperlipidemia, ¿no? Listo. Ahora, en el síndrome nefrítico, como ya encontramos hematuria, está relacionado también a, a problemas justamente de la presión. Ok, la hematuria por la inflamación, ya. Pero ahora, la otra esquinita lateral de nuestra triada era justamente la hipertensión. Cuando ustedes llevaron o revisaron el tema de hipertensión arterial, también vieron de que cuando había hipertensión, producto del daño vascular producto de esta presión elevada, es que podían haber manifestaciones también oculares, ¿no? Como por ejemplo la visión borrosa, ¿ok? Otro daño también de la presión, producto de una presión alta, y es considerado el regulador de la presión arterial a largo plazo, pues vendría a ser el riñón, ¿verdad? Entonces, este también se vería más afectado y por eso es que aquí causa azoemia, ¿no? Que vendrían a ser los niveles elevados de los productos nitrogenados. Es básicamente cuando es como cuando básicamente les di el ejemplo en la primera sesión de que tú empiezas a acumular basura en tu casa y empieza a apestar, ¿ok? Listo. Proteinuria en rango no nefrótico. Oliguria, ya lo habíamos comentado, y la hipertensión, pues, ¿no? Listo. Entonces, ahora cierran los ojos, voy a retroceder. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, en este mismo paciente, en el del síndrome nefrótico, habíamos dicho, ya, ok, por ejemplo, acá, estamos en el mismo paciente. ¿Qué más esperaría encontrar en el paciente? En el síndrome nefrótico, ¿ok? Por ejemplo, habíamos dicho de que en los exámenes de laboratorio, ahora les doy más datitos, proteinuria 3 cruces, se confirma nuestro síndrome nefrótico, ¿ok? Más de 3,5. Hematí es negativo. ¿Por qué hematí es negativo? Porque no estamos ante un síndrome nefrítico, es decir, que no está saliendo sangre, ¿ok? Ni macroscópica ni microscópica. Gérmenes negativos, no hay infección. Aparte lo confirmo con mi densidad de 1033, lo cual es lo normal. Leucocitos 1 a 2 por campo, no hay ninguna infección del tracto urinario, aspecto transparente, el color está bien, color amarillo, lo cual es lo normal.
¿Ok? Ahora, entonces, ya sé esos datitos y esto es básicamente como veríamos o como encontraríamos un síndrome nefrótico. Ahora aquí, ¿qué más esperaríamos encontrar en este mismo paciente? Podríamos encontrar, ¿qué es lo que ustedes creen que podría ser bastante relevante para nosotros encontrar? Ya lo hemos visto en nuestros circulitos. Hiperlipidemia. ¿Cuál? Muy bien, hiperlipidemia. Perfecto. Listo. Todos saben por qué, ¿verdad? ¿Ya entendieron todos esa parte? De por qué encontrábamos la hiperlipidemia, ¿verdad? ¿O no? Mi cara de escuchar. ¿Sí? ¿Se entendió el porqué de la hiperlipidemia? Sí se entendió. Listo, perfecto, muy bien. Ya, sigamos. Ajá, listo. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Y ustedes dirán, Katy, ¿qué? ¿Y esta primera parte básicamente era eso? Sí, básicamente eran esos puntos. Gira en torno a síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que tenemos que tenerlos bien en claro. Así que recuerden bien sus triaditas. Tema número 2. ¿Qué tiempo mide la vía intrínseca de la coagulación? Vamos, chicos, ustedes lo saben. ¿Recuerdan la hemotecnia que les había dado? ¿Cuál iba más profundo? Si yo voy más profundo, entonces yo demoro más en encontrarlo, ¿verdad? Mientras que yo voy a algo más que está afuera, entonces yo voy más rápido, ¿verdad? Y esa hemotecnia también aplicaba para considerar los tiempos. ¿Recordaban qué tiempo mide la vía intrínseca, que está más profundo? Ok, los ayudo. Les había dicho, relacionen el nombre más largo con el trayecto más largo, ¿ok? Y habíamos comentado que, sin miedo, no importa, vendría a ser el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿ok? Mientras que cuando hablábamos de la vía extrínseca, ¿qué tiempo teníamos que considerar? Tiempo de protrombina. Muy bien, perfecto. El tiempo de 10 a protrombina. 14 segundos. Perfecto. Escucha, chicos, ya para que estoy aquí. Ya miren acá. Ampliar. Acá está. Entonces, vía intrínseca. Habíamos dicho que esta era la vía más larga. Esta es la vía de contacto, y mientras que la otra es la vía más rápida. Como dijo su compañero, de 10 a 14 segundos. Vía extrínseca es explosiva. Es rápida, como acá mismo lo dice. Mientras que esta vía más larga, les hablé de una vía más larga, y esta de aquí vendría a tener una duración dentro de lo normal de 25 a 45 segundos, ¿ok? Miren, aquí esta es la vía de contacto y esta es la vía explosiva. ¿Cuál va a ser más rápido? La que va a ser más rápida, pues justamente va a ser la vía extrínseca. Y las pruebas clásicas son tiempo de tromboplastina parcial activado, que va a evaluar la vía intrínseca. Tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca. Y tenemos el tiempo de trombina, que evalúa justamente la vía común. ¿Ok? Listo. Entonces, esto de aquí lo deben recordar. Cosas importantes referentes a estas es básicamente que si encuentro un tiempo prolongado, pues yo tengo que estar pensando, o acortado por el otro lado, pues yo tengo que estar pensando en problemas en la coagulación. A mí me convendría entonces que, por ejemplo, mi tiempo de tromboplastina parcial activado o mi tiempo de trombina estén en 50, 100, así estén súper lenteja, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa que si yo me hago un cortesazo o un cortecito, no va a haber una correcta hemostasia. Básicamente la hemostasia consistía en justamente parar el sangrado o cese del sangrado, ¿ok? Y el organismo, como es tan sabio, dice, ¿sabes qué? Ya no sangres más. ¿Por qué? Porque vas a perder sangre. Y ustedes ya saben y ya conocen los grados, como han visto en medicina, de pérdidas sanguíneas, ¿verdad? Ok, listo. Ok, sigamos. La vía común. Y el tiempo de la vía común, que ya les dije, ¿no? Que es el TT, o tiempo de trombina. Ok, ahora, esto de aquí también ya lo habíamos visto. Por ejemplo, en la cascada de coagulación. ¿Cuál de los siguientes son factores vitamino K dependientes? ¿Recuerdan, chicos? Sabíamos, les voy a dar una pista. Fue una fecha y les dije qué sucedió no sé si recuerdan la hemotecnia o tienen su propia hemotecnia, pero ¿cuál creen que es la respuesta aquí? Se los hago más grande. La
Ok. Y alguien, dicen, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿alguien recuerda la mnemotecnia? ¿O tiene su propia mnemotecnia? 1972. Ok, ay Dios mío, me escuchan. Listo, gracias. Entonces, la hemotecnia era qué sucedió en 1972, ¿verdad? Y esto también incluía no solamente a los factores de coagulación, sino también a los de la anticoagulación, ¿no? Proteína CS. Ok, perfecto. Y era 10972. ¿Qué sucedió en 1972? Perfecto. Muy bien. Vitamino K dependientes. Y eso también hasta llega a ser pregunta de ENAN, ¿ok, chicos? Así que si sacan 0.05 más, me avisan. Ok. Usted sospecha que una enfermedad, ok, sigamos. Usted sospecha de una enfermedad originada en el tracto biliar. Ya estamos en el tema de hepático. Bueno, desde los tiempos de coagulación. ¿Dónde se sintetizan los factores de coagulación? En el hígado. Listo. Las pruebas de fosfatasa alcalina le salen elevadas. Mi FA elevada. Y el perfil hepático también. Ok. Para comprobar una afectación biliar, ¿qué indicador de laboratorio vería? ¿Y cómo esperaría encontrarlo? Para comprobar que la lesión es hepatobiliar. ¿Qué creen, chicos? La GGT aumentada. Muy bien, perfecto. Justamente les iba a preguntar, ¿está en chino u otra vez? Ok, listo, muy bien. La GGT aumentada, ¿ok? Porque habíamos dicho de que aquí teníamos que ubicarnos. Me dicen de que están sospechando de una lesión originada en el tracto biliar. Entonces yo tengo que por ahí revisar mis marcadores. Entonces yo tengo que decir, ¿puedo buscar en uno así súper vago? No sé, una lactato deshidrogenasa que puede ser por cualquier lesión de órgano, lesión muscular. No, ¿verdad? Tengo que irme a los más específicos, ¿verdad? Listo. Y así como dice su compañera, vamos a hacerle caso. Déjenme ilustrarles esto. Más grande. Listo. Entonces, si yo ya tengo una fosfatasa alcalina que me sale elevada, entonces me dice de que para comprobar una afectación biliar, me está siendo bastante orientativa la pregunta, ¿qué indicador de laboratorio vería y cómo esperaría encontrarlo? Si son ustedes, si el mensaje que está llegando es de alguno de ustedes, puede abrir el micrófono. ¿Ok? Si no, no ha de ser de acá. ¿Ok? Entonces, fosfatasa alcalina. Entonces, habíamos dicho de que esto se ve en afectaciones a nivel hepatobiliar, principalmente en síndromes de colestasis, es decir, de obstrucción. Si yo quiero comprobar que mi fosfatasa alcalina realmente viene del tracto biliar, yo tengo que hacer una comparación con la gamma glutamiltransferasa, que vendría a ser la GGT que mencionó su compañera muy bien. ¿Ok? Si esta es normal o si esta está elevada, me va a confirmar o descartar que la lesión viene justamente a nivel del tracto biliar. Por eso, el día que estábamos repasando esto, les pongo medir con la gamma glutamil transpeptidasa. Si se elevan ambos, debo sospechar de esta causa, ¿no? La GGT es normal, la FA no es de origen hepático. Pero si la GGT está aumentada, sí es de origen hepático. Probablemente del tracto biliar, ¿ok? Entonces debo encontrarla aumentada. Pero si yo encuentro este amiguito normal, pues entonces digo, no, no es, lo siento. ¿Ok? Y si no me equivoco, ese día les mostré como que unos dibujitos del hepatocito y les había, no está acá, les había mostrado unos dibujitos del hepatocito y les había puesto como unos puntitos de colores en la imagen y había mencionado, ¿no? Dentro del hepatocito, como dentro del canalículo biliar, donde ubicábamos la GGT, entonces si había congestión, si había obstrucción, es decir, colestasis, estos marcadores obviamente se iban a aumentar, dada su sensibilidad, y me iban y eso yo lo podía traducir como un daño, una afectación, ¿no? Del tracto biliar. Ok. Listo. GGT aumentada. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes no podría ser causa de elevación de la bilirrubina indirecta? Ok. Entonces, probablemente no recuerdan muy bien esto. No me quiero aventurar a decirlo, pero tal vez sí. Pero para aquellos que no recuerdan y que no se sientan mal, vamos a revisar esta partecita. A ver,
Habíamos comentado, ya, ven, acá está lo que les decía. Okay. Habíamos comentado que cuando hablábamos de hiperbilirrubinemias las podíamos clasificar las de tipo indirecta o las de tipo directa. Las de tipo indirecta o no conjugada y las de tipo directa como la conjugada. Entonces, dentro de las indirectas, y les hice este cuadrito para que recuerden, también se los pasé en clase, en la indirecta vamos a tener principalmente los defectos en la captación y en los defectos en la conjugación. ¿Por qué la bilirrubina indirecta no pasa a ser directa? ¿Por qué? O porque hay un defecto al captarla, la que sería el síndrome de Gilbert por falta de la UDPGT, justamente enzima, que es muy importante, como ya habíamos visto, para la conjugación, para que pueda ser captada con la albúmina y todo ello. Y también, como lo vimos en clase, y también cuando hay un defecto en la conjugación que vendría a ser por el síndrome de Krieger-Nager. Y estos básicamente son defectos cromosómicos, ¿no? Como aquí, con respecto a la falta de la UDPGT, y aquí con respecto justamente a la ausencia total o parcial de esta. ¿Ok? Listo. Entonces, Gilbert, defecto de la captación, Krieger-Nager, con respecto al defecto de la conjugación. ¿Ok? Indirecta o no conjugada. Si no se conjuga, no va a ser directa. Si no se conjuga, se queda la tóxica, ¿recuerdan? Ok, listo. La directa, por otro lado, tenemos la de Dubin-Johnson y la de Rotor. Y aquí sí ha podido ser conjugada. Ok, pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay un defecto en el momento del transporte y excreción. Si tú no sacas la basura, se acumula. ¿Ok? Listo. Ahora, Rotor. Alteración genética. Como les había comentado, todas estas son alteraciones genéticas, alteraciones a nivel cromosómico. Y causas entonces de perdón, antes de llegar a causas, terminamos con esto. Entonces, en el síndrome de Rotor, la alteración va a ser a nivel de la captación de la bilirrubina por el citoplasma de las células hepáticas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Es como que no está entrando, no está ingresando, entonces no lo puede captar. Listo. Ya, perdón. Entonces, esto de aquí, si yo tengo este esquema mental, entonces yo me puedo ubicar mejor. Ahora, hay causas de elevación de la bilirrubina directa y hay causas de elevación de la bilirrubina indirecta. Como ya sabemos, ¿cuál sería la expresión de cada una, no? Entonces, una hiperbilirrubinemia conjugada estaría en relación ¿a qué? A básicamente colestasis, síndromes colestásicos, los cuales pueden ser intrahepáticos, extrahepáticos o por las patologías hereditarias que ya habíamos comentado. Mientras que en el caso de la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, como ya sabemos en qué síndromes lo veríamos, tendríamos causas como, por ejemplo, causas hemolíticas, principalmente, es decir, un glóbulo rojo se fragmenta, ¿verdad? Y empieza a liberar su contenido. ¿Y qué compone justamente el glóbulo rojo? Pues va a componer la globina, ¿verdad? Entonces, y ese producto de la gradación de este que se obtiene justamente esta bilirrubina. Ok, listo. Hemo y globina, listo. Ahora, entonces, dentro de las causas tendríamos problemas como anemia, reticulocitosis, hipersideremia, aptoglobina. Todos estos vendrían a ser producto justamente de la degradación de este glóbulo rojo. Listo. O por la vida media acortada de los glóbulos rojos, ¿no? Que básicamente miden alrededor de 120 días. Ok. De 90 a 120 días. Listo. Y los productos que no, y también en relación a productos que no son hemolíticos, como los que habíamos mencionado. Ok. Acá. Este de aquí, en el caso de la reticulocitosis, ya saben porque se elevarían estos producto de una eritropoiesis ineficaz. Listo. Entonces, habiendo recordado este datito, acá. ¿Cuál de las siguientes no podría ser causa de elevación de la bilirrubina indirecta, entonces? Es decir, la no conjugada. ¿Cuál creen, chicos? Nos vamos pensando cabecitas. ¿Cuáles? A ver, empecemos con los síndromes. ¿Qué síndromes estaban relacionados con la elevación de la bilirrubina indirecta? ¿Recuerdan? Eran los que estaban en el margen superior del cuadrito. De Gilbert y Krieger-Nager. Muy bien.
Ok, los que ambos suenan como que, ¿verdad? Por Hilbert y Nasher. Ok, ok, listo. Entonces, con síndromes estábamos esos dos, perfecto. Entonces, ¿cuál descartamos? Estos dos, ¿verdad? Perdón, estos de aquí estarían en relación al aumento de la bilirrubina indirecta. Me dice, ¿cuál no podría ser causa de elevación de las bilirrubinas indirectas? Ok, entonces, seguimos pensando, chicos. ¿Cuál creen ustedes? Les voy a poner la ayudita acá. No podría ser causa de la elevación de bilirrubina indirecta. ¿Cuál creen ustedes? Ya su compañero ya les dijo. La Ok. Muy bien, perfecto. Me dice cuál no podría ser la causa. Es decir, que estábamos buscando básicamente una causa de bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia directa, ¿verdad? Porque este de aquí vendría a ser parte ¿de qué? Vendría a ser parte de las hiperbilirrubinemias directas. Ok. Sigamos. Y aquí también les dejo el cuadrito. Siguiente. Paciente con hiperbilirrubinemia indirecta que usted sospecha de una ictericia por defecto de la captación. Le llegan los exámenes de la paciente y se señala que existe un déficit parcial de UDPGT, uridenil, ya bueno, ya, UDPGT. ¿En qué trastorno pensaría usted? UDPGT, ya, déficit parcial. Síndrome de Gilbert. Ok, vamos a ver. Perfecto. Listo. Entonces, como habíamos comentado, defecto de la captación, síndrome de Gilbert. Listo. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Lo tienen en este esquema y lo tienen en este esquemita. Hiperbilirrubinemias directas e hiperbilirrubinemias indirectas. ¿Cómo calculo una? Si me dan la otra, pues la resta de... Si me dan la total y una de estas, pues lo que hago es restar, ¿no? Para obtener la otra. Listo. Listo, sigamos. Ajá. ¿Cuál de las siguientes es lo mismo? Starling. Ok. No, esta ya la vimos. Dubin Johnson, sí. Ya. Ajá. Ante el defecto en el transporte y excreción de bilirrubinas, conocido como síndrome de Dubin-Johnson, ¿qué predominancia de bilirrubinas esperaría encontrar? La directa. Es básicamente lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Listo. Ahora aquí. Y para los que no recuerdan, Dubin-Johnson, por aquí, hiperbilirrubinemias directa. Ok. ¿Dónde estaba el defecto? Cuando hablábamos de Dubin-Johnson, en el transporte y excreción. Si usted sospecha de una hepatitis viral como una causa de posible necrosis hepática, marcadores de necrosis, ¿qué exámenes de laboratorio ayudarían a su diagnóstico? ¿Cuál creen, chicos? Aquel que me va a hablar de daño citolítico, de daño celular, dado que este me está TGO y TGP. Muy bien. O también AST y ALT, que vendrían a ser sus siglas también, ¿verdad? Listo. Unos están en inglés y la otra en español. Necrosis, citolítico. Para los que no lo sabían, como dijo su compañera, TGO y TGP. Perfecto. Siguiente. Paciente varón de 54 años ingresa por emergencia por dolor intenso en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, antecedentes, ingesta de alimentos de dudosa procedencia. Al examen clínico, hepatomegalia moderada. Examen de laboratorio, TGO o AST en 582, TGP o ALT en 497. Bilirrubinas directas en 0.7, bilirrubina indirecta en 0.5. ¿Qué patrón predominante identifica en el paciente? Ok, entonces aquí les voy a dar una manito. Listo. Entonces, ya sabemos en qué tema estamos. Entonces no nos hacemos los locos, decimos, ¿qué nos están pidiendo? Mil disculpas, chicos. Mi conejo está que jala el cable. Ok, ok, listo. Perdón. Listo. Entonces, ya que tuvieron unos minutitos para mirarla, les comento lo siguiente. Estamos hablando justamente de una elevación
muy, muy alta o una elevación bajita de estas transaminasas. Hasta donde yo sepa, recuerdo mis valores normales. Vamos a ver sus valores normales. Y yo digo, no, esto no está bien. Está demasiado elevado, ¿verdad? Miren, hasta 40. Justamente eso les iba a decir, máximo hasta 40, de 5,37 o de 10 a 41. Entonces, esto está elevado como que unas 10, 100 veces, ¿ok? Entonces, no, no está bien. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría pensando? Si hace un momento habíamos comentado de un patrón citolítico, ¿qué es lo que pasa cuando una célula muere? Cuando una célula muere, va a haber necrosis. Entonces, aquí estaríamos ante un patrón colestásico, bivariante, obstructivo, intersticial o necrótico. ¿Qué dicen ustedes? Necrótico. Muy bien. Ahora, ¿por qué no estaríamos ante un patrón, por ejemplo, a cuál más veríamos aquí? Colestásico. Miren las bilirrubinas. No están tan elevadas, ¿verdad? Están dentro, es más, podríamos decir 7, 5, 12, 1.2, están dentro de lo normal. No están elevadas, ¿ok? Entonces, básicamente mi patrón sería acá necrótico. Habría daño citolítico. Listo. Entonces, listo. Ahora, siguiente. Giuseppe, de 72 años, acude por malestar general, dolor intenso en flanco derecho. Al examen clínico, ligero aspecto verdoso en piel y mucosas. Verdoso en piel y mucosas. Examen de laboratorio TGO 52, TGP 55, bilirrubina directa en 6.4, bilirrubina indirecta en 0.7. FA en 680. ¿Qué patrón predominante identifica en el paciente? ¿Cuál creen, chicos? Sería colestásico. No, Muy bien, patrón colestásico, perfecto, por lo que acabamos de discutir hace un segundo, ¿no? Y si no me equivoco, cuando vimos el tema de hepático, les había puesto en un cuadrito y se los voy a volver a pasar, o lo pueden encontrar en el laboratorio de enfermedades hepáticas, que fue el segundo tema, un cuadrito en el que mencionábamos, tales marcadores son para tal patología, tal marcador es para tal patología, así lo pueden volver a revisar. Listo, son considerados factores de riesgo cardiovascular modificables, ya estamos en el tercer tema, chicos. Entonces vamos, rapidito. Este de aquí lo saben. Factor de riesgo cardiovascular modificable. Ok, vamos a ir haciéndolo conmigo rapidito, ¿sí? Modificables. La única que no es modificable. Muy bien, listo. El que no corresponde. Tú puedes modificar, para que a los que aún no les quedaba claro, tú puedes modificar tu perfil lipídico. ¿Así? ¿Cómo modifico mi perfil lipídico, Katy? Bueno, empieza a comer sano, empieza a comer más ácidos grasos ácidos grasos sanos, es decir, los buenos, como por ejemplo la palta, frutos secos, que KFC, ¿verdad? Kentucky, McDonald's, todo eso. Tabaco, puedo dejar de fumar. Diabetes, puedo controlar mis niveles de azúcar con dieta. Y la dieta, obviamente, yo la puedo modificar. Y el sexo yo no lo puedo cambiar. De igual forma aquí, yo lo que aquí, en este caso, lo que no se consideraría, porque me dice, excepto, me dice, son considerados factores de riesgo no modificables. Ok, yo no puedo modificarlo, no puedo modificarlo, no puedo modificarlo. Lo que sí puedo modificar aquí, puedo tener actuación, vendría a ser en la hipertensión arterial, puedo empezar a controlar mi presión. Marque el que usted considera como perfil, las fáciles las voy a hacer yo ya, chicos. Marque el que usted considera, para pasarla rápida, marque el que usted considera como perfil lipídico de riesgo coronario. Perfil lipídico de riesgo coronario. Estábamos hablando de un LDL y un HDL, ¿altos o bajos? ¿Cómo lo recuerdan, chicos? LDL alto y el HDL bajo. Perfecto, muy bien, así en barra, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque decían de que el colesterol bueno, también conocido así popularmente, era el colesterol de alta densidad y este también era el HDL por el high density. Sí, alta densidad. Y el colesterol malo por el LDL, ¿verdad? Baja densidad. Ok, baja. Low density. Ok. Entonces, le dicen, paciente mujer de 39 años, y esto fue pregunta de pasito en un ciclo. ¿En cuánto o en qué valores debo tener mi colesterol bueno, doctorcito? Usted responde. El colesterol bueno. Ok. Entonces, muy bien. ¿Por qué? Porque es una paciente mujer, sexo femenino. Varón, arriba de 40. Mujer, como acumulan más, bueno, no acumulan, sino tienen más distribución grasa, es que de manera fisiológica es de que justamente lo necesitan tener por arriba de 50. ¿Ok? Listo.
Y eso también se los pongo por acá. Tararán. Esto era lo que habíamos visto. Ah, acá estaba justamente lo que les mencionaba de la GGT, en donde lo ubicábamos, ¿no? Listo. Y para hablar como, por ejemplo, de un patrón colestático. Ok, acá están los factores modificables y no modificables. Y por acá vamos a ver lo que mencionaron sus compañeros, justamente del perfil de riesgo coronario. Listo. Esto es lo que ya vimos. Y ajá, acá. Listo. Voy a cerrarles esto. No sé qué hay debajo. Ah, eso ustedes. Acá. Paciente refiere que hace 14 días sufrió un infarto agudo de miocardio. ¿Qué biomarcadores cardiovasculares de este evento esperaría encontrar? Aquel que se prolonga hasta 14 días. Muy bien, troponina E, perfecto, porque este se prolongaba hasta 14 días, ¿verdad? Listo, muy bien. ¿Y cuál era el primero en salir? Biomarcador cardiovascular primero en elevarse, en infarto agudo de miocardio. Hemoglobina. Muy bien, ¿producto de qué? Perfecto, ¿producto de qué? De que no hay oxígeno, me ahogo. Entonces, mioglobina, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando posteriormente entras en necrosis? Muy bien. Este es el primero en elevarse, pero no es específico. Mientras que en el de las troponinas, este sí es específico. Perfecto. Biomarcador cardiovascular. Biomarcadores cardiovasculares más específicos de lesión cardíaca, de mayor especificidad y mayor sensibilidad. Recuerdan que les puse un superhéroe y puse tal es mayor que tal, con una cabeza de piedra. La troponina, creo. Troponinas. Troponinas, muy bien. Listo, perfecto. Muy, muy, muy bien. ¿Tú te acordaste de la piedra que decía, ya, pero esa piedra decía, en el mensajito de arriba decía troponinas mejor que CKMB, ¿ok? Listo, troponinas. Pero perfecto, muy bien, me gusta la memoria, ni tanto eirética, pero sí, sí como de fotográfica, ¿ok? Listo. Fernanda, de 50 años, y sí, seguimos en el mismo tema. Ahorita hacemos el repaso de la base teórica. Fernanda, de 50 años y diabética, hace 15 años traída por emergencia, por dolor torácico opresivo, como en punta de lápiz. Bueno, eso ya se lo estoy metiendo. De 35 minutos, ¿ok? Va más de 30 minutos. De evolución que no calma el reposo. Se solicitan exámenes de laboratorio, alternativa de elección más apropiada. ¿Cuál pedirían ustedes? ¿Ustedes irían por el calcio? ¿Ustedes irían por el PCR? ¿Ustedes irían por las transaminasas? Por el ProBNP, por el PCR. No, acá el PCR la friega. Entonces, ¿por cuál me iría? Pues obviamente por estos. Uno, quiero saber si hay una correcta oxigenación, mioglobinas. Quiero tener un referente más o menos específico. Sé que me y uno mucho más específico, troponinas. Esta vendría a ser la más apropiada. ¿Para qué querría el calcio? Sí, el calcio es necesario para la movilidad celular y muscular, pero aquí necesito ver justamente en relación al tema, ¿verdad? Y este sería el más apropiado. Troponinas, mioglobinas, CKMB, ustedes ya lo saben. Para aquí, varón de 65 años acude a emergencia por dolor torácico de gran intensidad, agitación que no calma el reposo y acude a emergencias luego de 4 horas de evolución. Los estudios del EKG revelan segmento ST sin alteraciones. Entonces, dejo de pensar que es un problema cardiovascular. Pensemos, pero es un paciente de 65 años. ¿Me puedo arriesgar? El dolor tiene 4 horas de evolución. Antecedentes de hipertensión arterial de 5 años. Ok, yo no voy a descartar más ahorita. Fuma 2 cajetillas diarias de cigarrillos. Factor de riesgo. Modificable, pero no lo ha modificado. Hipertensión arterial modificable, pero tampoco lo ha cambiado, ¿no? Lo va controlando, tal vez. Se solicita troponina T, hallándose 0.8 nanogramos por litro. ¿A qué conclusión diagnóstico llegaría con mayor probabilidad? Si los valores normales de troponina, se los pongo por acá, son de 0, bueno, de 0 a 0,04. Entonces, ¿cuál sería? Ah, dije que yo los iba a hacer, perdón. Entonces, debía solicitar CKMB. ¿Para qué solicitaría una CKMB si de frente ya me están dando las troponinas? Se confirma un infarto agudo de miocardio, es la más probable hasta ahorita. Dice con mayor probabilidad, ¿no? Con mayor probabilidad yo puedo decir que con un paciente con estos factores de riesgo, con esta edad, pues yo puedo decir que está presentando un infarto agudo de miocardio, lo cual es muy común a esa edad. Solicitar también troponina ahí, pero si ya me están dando troponinas, ¿para qué yo me iría también a buscar como que la quinta pata al gato, ¿verdad? Es como cuando dice el doctor, tiene 4 patas y dice, wow, ¿verdad? Listo. Fue solo una angina, se le debe dar de alta. Es un paciente hipertenso. Miren sus factores de riesgo. Se debe solicitar
nueva muestra luego de 2 a 4 horas para reevaluarla. Probablemente en ese tiempo ya está muerto, ¿verdad? O con complicaciones. Entonces, lo más probable sería aquí que se confirma un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Este es el del tema de anemias. Entonces, vamos a hacer nuestra revisión de... Esto. Vamos a hacer nuestra revisión justamente de esto de aquí. Entonces, cuando revisamos el tema de marcadores, biomarcadores cardiovasculares, habíamos hablado de que esto se presentaba en una curva. En muchas curvas en realidad. Pero debíamos considerar aquellas de mayor sensibilidad, de mayor especificidad, hasta cuánto tiempo se prolongaban, y se los dije, y también aquella que sería primera en salir, ¿verdad? Porque esto significa, esta me daba un gran indicativo, como que se está quedando sin oxígeno. Si hay algo que se está moviendo, tú te mueves porque ahorita estás respirando, puedes hacer tus cosas, pero si tú dejas de respirar, si se te va el aire, ¿tú vas a seguir haciendo tus cosas? No, ¿verdad? Igual, la fibrilla, la miofibrilla cardíaca, los miocitos, si no tienen oxígeno, no van a seguir así en su estado de contractibilidad. Por ende, el corazón tampoco va a ser contráctil. Entonces, la bomba para. Y si la bomba para, pasa un paro. ¿Okay? Entonces, no puede parar. ¿Ok? Tiene que estar en completa actividad. Por eso tiene procesos de sístole, de diástole. En la diástole reposa, chapa volumen, luego en la sístole lo expulsa. Ustedes ya conocen todo ello. Entonces, la mioglobina es importante porque va a ser el primero en salir, pero la mioglobina no es específico, porque si tú te dañas el músculo, si tú te chancas, si tú tienes un accidente y esa parte se empieza a necrosar, pues obviamente la mioglobina va a saltar, ¿verdad? Ok, pero por eso esa no es específica. Sí es sensible, pero no es específica. ¿Ok? Miren su especificidad. La siguiente que habíamos presentado era la CKMB. Antes la creatinina quinasa en su subunidad MB, esta era bastante relevante hasta que aparecieron las troponinas. Por eso habíamos puesto la imagen del superhéroe. ¿Ok? Con el tiempo evoluciona la ciencia, la tecnología, y con la troponina sí alcanzamos un mayor rango de sensibilidad y especificidad, durando esta hasta 14 días, que quiere decir que aún van a estar elevadas en sangre. ¿Ok? Listo. Entonces, ya sabemos cuál sale primero. Y estas sí son las primeras más específicas. Troponina I, troponina T. Si yo ya tengo la T, ¿para qué voy a pedir otra vez la I? Como habíamos visto en el casito, ¿verdad? Listo. Los datitos que pueden ver aquí. Y ahora sí entramos al tema de anemia. Para avanzar. Listo. Era más entretenido cuando me ayudaban. Pero ya. Pero se nos ha ido mucho la hora. Ante la sospecha de un paciente con anemia ferropénica, ¿qué datos de laboratorio, además del hemograma, debe valorar para un diagnóstico con certeza? ¿Cuál creen? Yo lo hacía. Ok, listo. Entonces. Okay. Muy bien, perfecto. Es el más completo. Hierro sérico, índice de saturación de transferrina, ferritina sérica. Y ahora aquí yo los transporto a esto. No, acá no lo puse. Este cuadrito. Habíamos comentado que en la anemia ferropénica, la anemia más frecuente a nivel mundial, aquella con mayor prevalencia a nivel mundial, ¿qué es lo que pasa? Y eso deben saberlo. Y este es por déficit de hierro. ¿Qué es lo que pasa? En sus fases, lo que yo puedo observar es que progresivamente va a haber una depresión. Progresivamente va a haber depresión de justamente lo que conocemos como la hemoglobina, lo que conocemos como el hierro sérico, como la TIP, que ya habíamos hablado que era la TIP, y nos hablamos hasta el cansancio de la TIP, y que vendría a ser la capacidad de saturación de transferrina. Es como que mientras más espacio voy teniendo aquí, significa que es peor porque va yendo vacío, ¿verdad? Ok. Y el porcentaje de saturación de transferrina, que es el porcentaje que va llenito, el porcentaje que va llevando. ¿Ok? Entonces, miren cómo esta TIP va teniendo más espacio, es decir, va llevando, no va llevando nada, porque va en blanco, va vacío. Y como el porcentaje de saturación de transferina va en depresión, ¿qué significa? Que no está llevando hierro. ¿Ok? Y la ferritina, que también va cayendo. Ferritina es la reserva, básicamente, del hierro. Y lo último en caer es la hemoglobina. ¿Ok? Entonces no se dejen engañar. Cuando ya está en depresión la reserva, la hemoglobina cae. ¿Ok? Por eso es que no simplemente
No simplemente es que tú puedes tener anemia ferropénica de un momento al otro, sino por procesos, como por ejemplo los que pueden observar aquí, los cuales también habíamos comentado. ¿Ok? Listo. Sigamos entonces. Y este es el más completo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes patologías tienden a manifestarse como una anemia microcítica homogénea? Ok, aquí les pongo este datito. Esta fue pregunta de un examen. Y les pongo este dato, ¿por qué? Porque creo que ni los doctores en la misma clase lo mencionan, pero me están pidiendo una microcítica homogénea. Acá hemos hablado de macrocíticas, hemos hablado de las NN, normocíticas normocrómicas, hemos hablado de muchas. Pero ¿qué me está pidiendo aquí exactamente? Entonces, me está hablando de un patrón de homogeneidad y me está hablando de un tamaño disminuido en el BCM. Ok, BCM disminuido y un patrón de homogeneidad. En la deficiencia de hierro, pues básicamente encontramos el WRW, que vendría, el WRD, que vendría a ser justamente la distribución de los glóbulos rojos en la diferencia de tamaños, y es básicamente con respecto a este patrón, ¿no? De qué tanta diferencia hay entre el tamaño de estos. Entonces, aquí esto sería heterogéneo. Esta sería también microangiopática, sería heterogénea en relación a este último marcador. En la anemia plástica, este también sería heterogéneo. Y en la hemorragia aguda, pues también sería heterogéneo porque al salir, pues saldrían como destruidas, ¿ok? Habría pérdidas. Solamente nos quedaría por el defecto en la síntesis, o por cadena alfa, o por cadena beta, o por la cadena que sea, por defecto hereditario, pues vendría a ser la talasemia. Por haber este defecto en la cadena de globina, pues daría todo ese patrón. Si hay alfa, pues todas esas sería la línea alfa dañada, ¿ok? Esto sería en un patrón microcítico homogéneo. Ok. Y acá les pongo el datito que deben saber en el caso de una deficiencia de hierro. También habíamos hablado del RDW, y esta es microcítica hipocrómica, ¿no? En la deficiencia de hierro. Ay, rayos. Esta de aquí es bastante sencilla, que dice, ¿cuál de los siguientes acompañarían a un laboratorio de anemia? Y me ponen rash cutáneo, broncoconstricción, cierre de glotis. Esto más sería con una reacción alérgica, ¿verdad? Manchas rojas venosas de distribución central, adelgazamiento de brazos. No, esto más me estaría hablando de un hipercortisolismo, ¿ok? Y ya lo habrán visto en medicina. Palpitaciones, uñas quebradizas, cefalea, fatiga. Sí, eso es lo que más refieren los pacientes. Las palpitaciones, todo ello, es lo que más refieren los pacientes con anemia, ¿verdad? Cansancio, se quedan dormidos. Acantosis nigricans, no, eso es más en zonas intertriginosas, esto es más en diabetes. Ahora aquí, paciente llega a la consulta refiriendo malestar general, cansancio, agotamiento, uñas quebradizas. Usted solicita, o sea, estamos pensando en una anemia. Usted solicita un hemograma y encuentra valores de una hemoglobina en 8. ¿Cómo clasificaría a esta, bueno, una paciente mujer? Estaríamos hablando, ¿cuáles son los valores normales? ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina en una mujer? ¿Alguien recuerda? A ver. De 12 más. 12 más, creo que escuché. Ya, muy bien. ¿Y alguien recuerda los valores de hemoglobina en el varón? De 13 más. Muy bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, de 13 a 18 usualmente, ¿no? De 13 a 16, algunos lo consideran así. Y en una embarazada tiene que estar por arriba de 11. Muy bien. Hemoglobina normal. Y por anemia nos referimos en una mujer por debajo de 12, en un varón por debajo de 13, en una embarazada por debajo de 11. Listo, muy bien. A partir de eso, la OMS nos da una clasificación en la cual podemos ver una anemia leve en un grado 1, que vendría a ser de 10 a 13, o de 10 a 12 en el caso de las mujeres, moderado, grado 2, que vendría a ser de 9.9 a 8, y grado 3, que vendría a ser de 7.9 a 6 o menos de 6 en un grado 4. Pero este de aquí ya es grave, ¿verdad? Listo. Entonces, si me dan esta pregunta y me dice que la hemoglobina está en 8, ¿cómo clasificaría esta mujer? ¿Cómo creen, chicos? ¿En un grado 1, grado 2 o grado 3? Grado 2. El 2 según la tabla. Muy bien, grado 2, anemia moderada o grado 2, perfecto.
Veamos esto de aquí. Paciente llega a la consulta refiriendo... ya vieron la tabla. Paciente llega a consulta refiriendo malestar general, cansancio, agotamiento, uñas quebradizas. Usted solicita un hemograma y encuentra valores de una hemoglobina en 8. Ok, anemia moderada. Usted solicita constantes corpusculares. ¿Cómo yo confirmo qué tipo de anemia es con constantes corpusculares? En las que visualiza que BCM en 69, que era BCM o VCM, volumen corpuscular medio, valor normal de 80 a 100. HCM, hemoglobina corpuscular media, valores, esta primera en femtolitros. HCM, hemoglobina corpuscular media, la tienen 22, valor normal de 27-32. Ok, lo recuerdo, lo tengo en mi cabecita, perfecto. Con estos datos, ¿qué podría concluir? Ok, entonces habíamos comentado de que, número 1, ¿qué recuerdo aquí? Ok, ya estoy pensando en una paciente con anemia, que es lo que tengo que pedir, constantes corpusculares. Listo. Recuerdo mis valores normales de constantes corpusculares. ¿Para qué quiero eso? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, tengo que ubicarme en el color y en el tamaño. Me ubico en el tamaño. Yo, con el VCM, válgase la redundancia, V por volumen corpuscular medio, volumen, tamaño. Si es pequeño o si es grande. Si es pequeño, microcítico. Si es grande, macrocítico. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, yo ya puedo tener una gama de ideas en mi cabecita. Si es microcítico, puedo pensar en una ferropénica. Si es normocítico, yo puedo pensar en una enfermedad crónica, enfermedad hepática, enfermedad renal, ¿no? Como por ejemplo en la CNN, normocítica normocrómica. En una HCM, en las HCM, que vendría a ser la hemoglobina corpuscular media de 27-32, yo veo el color. La hemoglobina le da el color a la sangre. Entonces yo veo la cromía. Por eso, el sufijo de este, ¿no? Hipo o hipercromía. ¿Ok? Si está elevado, por arriba de 32, entonces yo pensaría en una hipercrómica. Si está disminuido el color, yo pienso en una hipocrómica. ¿Ok? Entonces, aquí, habiendo dicho este paréntesis, ¿qué pensaría yo con una VCM de 69 y una HCM en 22? Con una VCM de 69, estaría pensando en una microcítica. ¿Ok? Con una HCM de 22, yo estaría pensando en una hipocrómica. Entonces tendría una microcítica, tendría una hipocrómica, ¿ok? Y tendría una anemia, como dijo nuestros compañeros en la anterior, sería moderada, ¿verdad? Entonces, número 1, la paciente presenta una anemia macrocítica hipercrómica, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, una estaba despierta, ok. La paciente presenta talasemia, ¿verdadero o falso? No puedo Falso. decir de que es una talasemia con esto, necesitaría un frotis, necesitaría un examen, ¿ok? No va talasemia aquí, principalmente el frotis, antes de hacerle el seguimiento, ¿no? Para ver qué defecto cromosómico hay. Ahora acá, ¿qué opinan de la C? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. ¿Y la D? ¿Por qué se trolean, chicos? Es la C, no pueden marcar más de una en el examen. Aquí, la paciente presenta una anemia moderada, que es básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Listo. IPM, uno de los temas en los que les conté la historia de mi perrito, recuerdan, ¿verdad? Probablemente no, pero ya. Mujeres con un índice de producción medular menor de 2 o IPM. ¿Usted pensaría en una anemia hipoproliferativa o una anemia con hematopoiesis eficaz? Recuerden, chicos, que habíamos visto de que en el índice de producción medular decía que aunque estuviera habiendo un proceso de hemólisis dentro de mí, mi médula, la fábrica está produciendo, la fábrica está encendida, de que está produciendo reticulocitos que vendrían a ser justamente la serie joven, para que posteriormente estos maduren, pero si no maduran, empiezan a salir así jovencitos nomás a la sangre. ¿Recuerdan? Ya bueno, en fin. Este proceso lo vamos a ver acá. Acá está. Índice de producción medular. Habíamos dicho de que podía ser de que ya hay una afectación que está generando un proceso de hemólisis o un proceso de destrucción por alguna otra causa o por alguna enfermedad crónica. Pero yo quisiera saber más allá de ello si esta es de tipo o regenerativa o que no está regenerando. ¿Cómo así? A través del índice de producción medular. ¿Ok? Entonces, el índice de producción medular va a estar dado por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal por los reticulocitos, que vendría a ser la producción joven que está saliendo, los nuevecitos, y el factor, que vendría a ser que te lo dan. ¿Okay? Este factor siempre te lo dan. Listo. Y no te lo pueden no dar, porque si no, no podrías calcular.
Lo único que te importa aquí saber es que el IPM menor de 2 es una hipoproliferativa, porque significa de que no está trabajando, la fábrica está cerrada, clausurada. Y en los mayores de 2 sería una anemia con una hematopoiesis eficaz, la fábrica está encendida, los reticulocitos están saliendo. Acuérdense que en el tiempo de la guerra empezaban a hacer este servicio voluntario obligatorio, a los que les gustan las series coreanas también pueden recordarlo por ahí, que se los van jóvenes a la guerra, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que ante pérdidas, el organismo es tan sabio que va a saber cómo reponerlo. Y dice, ya, saquemos entonces antes a los jóvenes. Deberían tener un tiempo de maduración, pero al haber destrucción, estos ya van saliendo. ¿Ok? Listo. Entonces aquí, con menor de 2, usted pensaría en 1. ¿Qué pensarían aquí? ¿Que está produciendo? Hipoproliferativa. Muy bien, perfecto. Menor de 2, no, esto está mal. Déjame corregirlo acá. Este es hipoproliferativo. ¿Qué? ¿Dónde es esto? Ah, acá. Ok. Esta de acá no lo hemos hecho. ¿Cómo se llama? Sí, el anterior era hipoproliferativo. Ahora acá. No carga. Se congeló. Ahora sí. ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos con alteración del tamaño? Más grandes del tamaño normal. ¿Y en qué trastorno más probable de los siguientes lo observaría? Estaríamos hablando de una macrocitosis porque estamos hablando de un tamaño exagerado. Ok. Cuando hablábamos de macrocítico, de microcítico, estábamos fijándonos en qué constante corpuscular. ¿Recuerdan? Pista. En el BCM. Volumen corpuscular. Muy bien, volumen corpuscular medio, volumen normal de 80 a 100. Perfecto. Fentolitros. Déficit, una de las principales, en el trastorno principal, pues sería en el déficit de B12, principalmente en las anemias, bueno, propio de las anemias megaloblásticas. Listo. Aquí, ¿en qué otro podría pensar? Me está diciendo con alteración del tamaño más grande de lo normal. No puedo hablar de una microcitosis. Acá en esta macrocitosis yo no puedo decir que esto es correcto. Anemia ferropénica. ¿Por qué la C es falsa? ¿Recuerdan, chicos? Porque la ferropénica es microcítica. Muy bien, perfecto. La anemia es microcítica. Paciente mujer de 22 años gestante de 34 semanas de anemia por déficit de ácido fólico. Estos presentan, por ejemplo, en la selva empiezan a comer tierra. Las mujeres en Lima empiezan a comer hielo. Esto se le conoce como pica. Y esto básicamente estaría traduciéndose en anemia. ¿Cuál de los siguientes valores de lo que les hablaba del RDW, que vendría a ser la distribución de la diferencia de estos glóbulos rojos en el tamaño? Y tendríamos el VCM, volumen corpuscular medio, transferrina más compatibles con este caso. O sea, en una paciente gestante de 34 semanas por déficit de ácido fólico. ¿Qué creen que estaríamos pensando aquí? ¿Cuáles de los siguientes valores de RDW y VCM y de transferrina son más compatibles con este caso? Habíamos comentado también de pica. Vamos a ver, perfecto. Muy bien, crack. ¿Por qué? Porque vamos a ver una hemoglobina disminuida, porque obviamente estamos pensando en un trastorno anémico. Muy bien. Un RDW o ADE, que vendría a ser más de 15%. Va a haber una gran diferencia, ¿ok? El BCM va a estar por arriba de 100 fentolitros, porque ya algunos van pensando en más o menos en cuál podríamos estar pensando, ¿ok? Porque me está hablando de déficit de ácido fólico. Y me dice de que el HCM vendría a estar normal o elevado, ¿no? O el CHM, que vendría a ser la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y esta es la hemoglobina corpuscular media. Habría macrocitosis, justamente lo que estaría justificando este RDW por arriba del 15%, y los macrocitos ovales, ¿no? También correspondientes a esto. Entonces hay correlación. Muy bien, aumentado, y normal. Muy bien. Siguiente, ¿cuántas segmentaciones tiene un neutrófilo normal? Esto básicamente es como teoría, fue pregunta de pasito, de 2 a 5 segmentaciones. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando de una hipersegmentación. Y por el otro lado estarían muy jóvenes. Por acá muy jóvenes y para el otro lado muy maduros. 2 a 5 es lo normal.
Y es más, cuando están, dependiendo del número de segmentaciones, también a veces lo relacionan con leucemia. Ok, entramos al tema del grupo sanguíneo. En cuanto al grupo sanguíneo, los antígenos del grupo A, B, O se configuran en el cromosoma. Ah, esa es teoría. Vamos acá. Ajá, acá. Entonces, cuando habíamos hablado, y esto se los pongo así como margen, porque tienen que recordar ciertos datitos, solamente por si acaso se los pregunten, habíamos hablado cuando entramos al tema de transfusiones, que en el borde de los glóbulos rojos se van a empezar a mostrar, a expresar antígenos. Mejor se los muestro acá. Acá, antígenos y anticuerpos. Y es necesario que yo pueda reconocer ciertos y también pueda aceptar ciertos para que de este modo yo pueda saber si acepto, o sea, si eliminarlos, si barrerlos, o que yo pueda realizar, por ejemplo, compatibilidad, ¿no? Entonces, antes de pasarnos y dar todos los términos de esto, para los que nunca han venido a una asesoría, entonces, recordar que la expresión cromosómica de estos es lo que me va a determinar justamente que yo sea grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, y por ende que después yo pueda recibir de 1A, de 1B, de 1AB o de 1O, ¿ok? Entonces, y si soy, y también dependiendo de la expresión cromosómica, yo voy a poder decir si yo soy ABO positivo, ABO negativo o A positivo. Y este positivo o negativo al final no es por matemáticas, sino también va a ser principalmente, no está acá creo, pero va a ser justamente por la presencia o no del antígeno D. Si está presente el antígeno D, ese signo al final va a ser positivo. Si no está presente ese antígeno D, va a ser negativo. Así que está. El grupo RH, ¿no? O factor Rhesus, en el cromosoma 1 expresado, que va a ser justamente acá, como expresión, ¿cuál? El antígeno D. Listo. Eso en el tema de la sesión también estaba bastante ilustradito. Listo. Entonces, en el cromosoma 19, entonces vendría a ser justamente la formación de la fucosiltransferasa. Ah, y este fue este grupo, ¿no? Que decían que era bastante, bueno, no decían, que es bastante exhaustivo de buscar, que vendría a ser el grupo Bombay, que lo tendría un rey, si no me equivoco, un príncipe de Nigeria. Y el cromosoma 9 que forma el grupo sanguíneo, ¿no? A, B, ABO, lo que ustedes ya saben. Y el cromosoma 1, pues se formaría el grupo RH o factor Rhesus, si es positivo, si es negativo. ¿Ok? Recuerden de que si tú eres negativo, solamente por primera vez puedes aceptar a uno positivo, después ya se va a generar lo que vendría a ser la identificación de este, es decir, de que ya tú tienes memoria, bueno, solo las tiene en memoria, de modo que ante una segunda exposición va a destruirlo. ¿Ok? Listo. Entonces, este de aquí, entonces ya sabemos. Cromosoma 19, antígeno H, cromosoma 9, grupo sanguíneo, cromosoma 1, RH. Si me habla de grupo ABO, pues estaría hablando pues justamente del grupo sanguíneo, cromosoma 9. Siguiente pregunta, ¿qué alteración laboratorial? ¿Ya son 10:30? No, ¿verdad? Ok. 10 minutos. Ya, gracias, perdón. ¿Qué alteración laboratorial de las siguientes sugeriría ante una infección bacteriana aguda? Ok, ante una infección bacteriana aguda, ustedes habrán escuchado que sus doctores mencionan, hay desviación a la, ¿recuerdan? Izquierda. Muy bien, perfecto. Porque si es vírica, se va a ir a la, mejor no hago esto de las señas porque ustedes lo van a ver al revés. Okay. Cuando es infección bacteriana hay desviación izquierda, cursa con leucocitosis y todo ello. Cuando es desviación derecha, por otro lado, como en COVID, cursamos con linfopenia. Muy bien. Siguiente pregunta. El acto de donación de sangre debería ser, muy fácil. Siguiente. Es la complicación aguda de la transfusión sanguínea mediada por inmunoglobulinas. Este de aquí les hago un recordar, es así. Acá está. Complicaciones de la transfusión sanguínea. Acá estaba lo que les hablaba, ¿no? De lo de la primera aceptación o si no hay aceptación en la eritroblastosis fetal, producto de del reconocimiento o no del factor Rhesus. Complicaciones de la transfusión sanguínea. Si no recuerdan esto, me dicen que se los haga recordar al final.
complicación de la transfusión sanguínea, tenemos las agudas, tenemos las retardadas, tenemos las inmunes, no inmunes. ¿Qué es esto, Katy? ¿Cómo lo clasifico? Lo vamos a clasificar como las tempranas, menos de 24 horas, dentro de las primeras 24 horas, y las tardías, más de 24 horas, ¿ok? Aquellas que se presentan después o posteriores a esas principales 24 horas, ¿ok? Después también la segunda clasificación vendría a ser de acuerdo a si hay presencia o no de inmunoglobulinas, ¿ok? Si es inmunológica o no inmunológica. Si es inmunológica, vendría a estar dentro de las causas inmunes. Y si no hay participación de las inmunoglobulinas, pues serían dentro de las causas no inmunes. ¿Cómo así que hay participación o no de las inmunoglobulinas? Bueno, te cuento que por acá tenemos reacciones alérgicas. Principalmente, ¿quién actúa en las reacciones alérgicas? Inmunoglobulina A. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tipo de lesión que vamos a encontrar por aquí, tenemos presencia de la inmunoglobulina G, de la inmunoglobulina M, como ahorita la van a recordar, acá está también. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M principalmente. Dependiendo si esta es una lesión, dependiendo del tipo de lesión. Y también vamos a encontrar, por otro lado, las no inmunológicas. Y estas no inmunológicas, si es una contaminación bacteriana, ¿qué inmunoglobulina esperas que entre ahí? Pues obviamente no. Hemólisis no inmune no va a entrar. Sobrecarga de citrato, sobrecarga de volumen, sobrecarga de potasio son causas mecánicas, ¿ok? Transmisión de infecciones, hemosiderosis, por acumulación de hierro, por eso es que muchas veces, no muchas veces, sino es establecido de que tiene una velocidad de infusión, no es que simplemente puedes pasar a chorro, no es agua, es sangre, ¿ok? Porque si no habría sobrecargas, habría hemosiderosis por acúmulo de hierro. Ustedes saben de que ya hablamos justamente del glóbulo rojo, este va a considerar el grupo hemo, va a tener el grupo justamente para el hierro también, entonces en sus 4 subunidades, entonces no se puede simplemente pasar como líquido, ¿ok? Porque habría sobrecarga, hemosiderosis ya, por acúmulo de hierro. Y en las inmunológicas, ¿qué es lo que debo recordar? En las inmunológicas voy a tener las inmediatas, que van a ser en las primeras 24 horas. No inmunológicas tardías después de esas 24 horas. En las inmunológicas tengo que recordar, no sé si se los pongo por acá, pero aquella que era la más letal. Michi. No está acá. Ok. Tengo que recordar aquella que era la principal causa de muerte. Y tengo que recordar aquella de mayor letalidad, ¿ok? La principal causa de muerte, como la van a poder ubicar por acá. No se las pongo por acá. O si se las puse, por acá. Quiero que la vean para que recuerden mi tablita. No está. Ya bueno, voy a tratar de ubicarla acá. Acá está. La principal, bueno, no principal, sino la más frecuente, la causa más frecuente de reacciones o complicaciones de transfusión sanguínea, la más frecuente vendría a estar aquí. Reacción febril. La reacción febril estaría clasificada como la reacción inmunológica inmediata. Y por otro lado tendríamos la más letal. La más letal tendríamos por aquí el TRALI. TRALI, que vendría a ser el daño pulmonar agudo. ¿Ok? Otra también frecuente vendría a ser la de la anafilaxis. Ok. Y otra también tardía, como en segundo lugar, vendría a ser esta, la reacción de injerto contra huésped, ¿no? Listo. Entonces, la más frecuente, la reacción febril. La más letal, el TRALI. Ok. Vamos avanzando más rápido para que no se me aburran. Entonces, acá. Es la complicación aguda, menos de 24 horas de la transfusión sanguínea mediada por inmunoglobulinas, es decir, que tiene una base inmunológica menos de 24 horas mediada por inmunoglobulinas, de todas estas, ¿cuál es? La TRALI, ¿verdad? Porque es inmediata, es decir, dentro de las 24 horas y mediada por inmunoglobulinas, estaba en el margen superior derecho de mi tabla. Ok. ¿Por qué no la reacción hemolítica retardada? Retardada, más de 24 horas. Post-transfusional, después, más de 24 horas. Enfermedad del injerto contra huésped, este es más de 24 horas. Y así van haciendo su descartito. Se encuentra, en el caso de que no se acuerden, se encuentra en hemograma de paciente varón con obesidad que llegó desmayado a emergencias, con una hemoglobina glicosilada de 7.5. Su posible diagnóstico del siguiente es diabetes. ¿Por qué? Porque de acuerdo justamente a... ¿Dónde está?
De acuerdo a nuestras tablitas que habíamos visto, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, habíamos establecido parámetros. Y habíamos recordado qué número le sigue al 1, qué número le sigue al 2, qué número le sigue al 3. De igual forma, tenemos parámetros para prediabetes y tenemos parámetros para diabetes, dentro de los cuales, dentro de los parámetros para prediabetes, habíamos dicho una glucosa en ayuno o una glucosa plasmática con la prueba de las 2 horas, como ahorita voy a explicar, y la hemoglobina glicosilada, o sea, uno de estos tres, o la hemoglobina glicosilada, perdón. Entonces, dentro de estos 3 parámetros, yo los voy a considerar también para la diabetes. Vamos con los valores. Glucosa en ayunos, o el test de tolerancia a la glucosa, o la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Entonces, glucosa en ayuno, de 100 a 125 prediabetes. ¿Por qué? Porque mayor o igual a 126 va a ser para diabetes. La prueba de glucosa en ayuno justamente consiste en no haber comido, no haber ingerido ninguna caloría en las últimas 8 horas. ¿Ok? La siguiente vendría a ser la de glucosa plasmática a las 2 horas, de 140 a 199. Entonces, si de 140 a 199 es la prediabetes, diabetes la voy a encontrar en valores mayores o iguales a 200. ¿En qué consiste esta glucosa plasmática a las 2 horas? Consiste en que yo le voy a dar de beber a mi paciente 75 gramos de glucosa anhidra y esta sustancia es preparada justamente por el de laboratorio, el paciente se lo bebe y a las 2 horas yo voy a hacer mi medición. Si esta medición sale de 140 a 199, yo voy a estar en un estado de prediabetes. Si sale mayor o igual a 200, yo voy a estar en una diabetes definida. ¿Ok? Esta glucosa anhidra es disuelta en agua, como lo menciona aquí. Y luego yo voy a poder hacer la prueba. Si me sale menos de 140, normal, de 140 a 199, prediabetes, 199. Y por arriba de 200 ya estoy ante diabetes. Y acá está justamente lo de la pruebita que les decía. Listo. Y mi tercer parámetro que yo podría considerar dentro de los 3 es la hemoglobina glucosilada, o también conocida como la A1C, que es glicación básicamente que es básicamente la glicación con justamente el azúcar, ¿no? Que vendría a ser la A1C de 5.7 a 6.4. En diabetes, por otro lado, vendría a ser por arriba del 6.4. Por eso les decía, después del 1 que le sigue el 2. De igual forma, por arriba de mi valor, de mi parámetro de prediabetes, pues vendría a ser el 6.5. Acá no les olvidé de que en la A1C, no les mencioné, no les olvidé. Acá olvidé decirles que no les mencioné que la glicación para la hemoglobina glicosilada, pues va a ser con glucosa. ¿Ok? Por eso les dije el azúcar, con glucosa. Ok, 5.7 a 6.4. Ok, y acá tenemos el semaforito, ¿no? Por debajo de 5.7 es lo normal. De 5.7 a 6.6 es prediabetes. La diabetes al 6.5 por arriba. La hemoglobina glicosilada básicamente va a ser como la reserva, el promedio de la glicación con la glucosa en estos últimos 3 meses. ¿Ok? Listo. O para un criterio diagnóstico establecido para diabetes, también puede ser que el paciente presente síntomas clásicos de hiperglicemia o hiperglicemia con una glucosa al azar mayor o igual de 200. ¿Ok? Como por ejemplo en los cuadros de cetoacidosis diabética, ¿no? Que va como que hasta 500. Pero si ya va por arriba de 500 hasta 800, estaríamos hablando de estados hiperosmolares. Solo un datito. Ajá. Y con respecto al tema de diabetes, les voy a pasar unas tarjetas memoria para que practiquen. Esta fue pregunta de pasito, no, pregunta de examen, que troleó a la mayoría de los chicos no troleó, sino que hizo confundir a la mayoría de los chicos porque no había sido mencionado en ninguna clase. Crío precipitado, hasta donde me hayan dicho. Crío precipitado va a estar compuesto de fibrinógeno, del factor 8, del factor 13 y del factor de von Willebrand. Entonces le hicieron la siguiente pregunta. Contiene el crío precipitado lo siguiente. Pues habíamos mencionado que tiene el von Willebrand, tiene el 8, tiene el 13 y tiene el fibrinógeno. El que no pertenecería al crío precipitado pues sería el factor 9. Con respecto al grupo sanguíneo, raramente se mezclaron. El grupo sanguíneo globular AB va a tener un grupo sérico de anticuerpos naturales del grupo IgM. ¿Con respecto a qué? Seleccione una. Entonces, habíamos lo que les comentaba hace un momento. Va a identificar
les había dicho de que la expresión a nivel de la superficie de los glóbulos rojos va a identificar algo y va a eliminar algo, les dije. Ahora vamos a ver, vamos a completar eso que les decía. ¿Por qué decías algo, Katy? Pues para que aún no se confundan, porque en esta pregunta les iba a decir lo siguiente. Recuerda que habíamos llenado una tablita con ustedes para decir a quién aceptaba, a quién no aceptaba. ¿Ok? Entonces, de igual forma, es necesario que yo pueda entender a quién tiene expuesto, a quién va a reconocer, porque a quien no reconoce va a eliminar. Y cuando existe justamente este proceso de eliminación de glóbulos rojos producto de la falta de compatibilidad, como lo estudió Landsteiner, que fue el que estudió este proceso de la compatibilidad producto de la aglutinación de glóbulos rojos, es que va a generarse la tabla de compatibilidad sanguínea y vamos a poder decirle, tú le puedes dar a este y a este, tú no puedes aceptar de este otro, tú no puedes aceptar de fulanito o de menganito. Tú tienes que aceptar a este y puedes donar a este. Puedes recibir de este y puedes donar a este. Así también, con esa misma regla, tú puedes decir, tú eres un donante universal o eres un receptor universal. En el caso de lo negativo, este es un donador universal o negativo. Y este AB positivo es un receptor universal. Y su condición de receptor universal también va a estar dada por este más, porque si sería un negativo o un resus negativo, no podría recibir de cualquiera, porque ustedes ya saben la condición del resus, ¿ok? Si tú eres resus negativo, solo tienes una primera posibilidad de que tú empieces a detectar a otro, o sea, que se te pase un positivo, ¿no? Porque si lo detecta como positivo per se para una segunda vez, se presentan los casos como, por ejemplo, la eritroblastosis fetal, ¿no? En el caso de los segundos embarazos, cuando la mamá es RH negativo y viene un hijito que es RH positivo, el primero se lo pasa, pero como ya generó memoria, para el segundo ya va a haber destrucción. Entonces, recordamos en la cabeza, donador universal o negativo, receptor universal, AB positivo. Ok. Allá. Entonces, aquí vamos a ver en esta tablita y van a poder recordar qué anticuerpos se encuentran expuestos. Qué anticuerpos se encuentran expuestos y qué antígenos vamos a encontrar. De modo que reconocemos a un antígeno como algo extraño, es decir, voy a eliminar a este, como lo explicamos en la sesión con policías y ladrones, ¿verdad? Entonces, ahí se fue la respuesta. En el grupo sanguíneo globular AB va a tener un grupo sérico de anticuerpos naturales del grupo IgM. Entonces, ¿a quién va a tratar de buscar? Me dice, no tiene anticuerpos, tiene grupo sérico anti-A y anti-B, o tiene anti-RH, o tiene anti-D y anti-A. No puede tener ni anti-B ni anti-A porque si habría otra donación AB o uno de estos dos los destruiría. Entonces, no, se fue otra vez. No puede ser AB, ni A, ni B, ni separado. Tiene que reconocerlos. Tiene anti-RH, esto no tiene nada que ver acá. Tiene grupo sérico anti-A y anti-B, no puede ser porque tiene que reconocerlos. Si sería anti-A y anti-B, entonces, ¿cómo es que se daría justamente el reconocimiento de estos? No, se eliminarían al tener policías para B y policías para A. ¿Ok? Listo. Porque recuerdan esa hemotecnia que les dije, ¿no? Si tú eres B, tienes policías contra A. Si tú eres A, tienes policías contra B. De modo que si te encuentras a un B, tú lo aceptas, pero si te encuentras a un A, lo eliminas, como alianza y U, ¿verdad? Ok, digamos. Entonces, un A y B no puede tener anticuerpos. ¿Por qué? Porque en ese modo generaría procesos de destrucción, hemólisis, y estos generan complicaciones. Raramente volvemos a diabetes, se habrán confundido. A un paciente se le encuentra glucosa en ayuno de 115 miligramos de decilitro. Usted sugiere, obviamente habíamos comentado, de que en una glucosa en ayunos pasaba el paciente un periodo, un lapso de 8 horas, de 6 a 8 horas preferentemente sin comer, ni ingerir ninguna clase de caloría. ¿Okay? Entonces, para ver el metabolismo justamente de estas, ¿no? Y cómo se utilizan las reservas. Ok, entonces me dice de que está en 115. Usted sugeriría una prediabetes. ¿Por qué? Porque recordamos nuestra tablita. Recuerdan que habíamos estado comentando de que teníamos valores que se encontraban... Ay, ¿dónde está?
tararán, que se encontraban de glucosas de 100 a 125, porque lo normal habíamos entendido que era de 70 a 100, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que una glucosa en ayuna por arriba de 100 hasta 125 ya estaríamos hablando de un proceso de prediabetes. ¿Ok? Y acá se les pongo también de colores, normal 90, hasta 99. Entonces, 115 ya está dentro de este parámetro, porque habíamos dicho mayor o igual a 126, ya estamos en diabetes. ¿Ok? Este de aquí es criterio diagnóstico que lo deben recordar, y es la glucosa plasmática a las 2 horas de mayor o igual de 200 miligramos de decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa, es decir, la de las 2 horas, la de la glucosa anhidra, acá está, con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua, la glucosa anhidra. Glucosa plasmática a las 2 horas de mayor o igual de 200 miligramos de decilitro. ¿Ok? Listo. Clínica principal clínica de diabetes vendría a ser la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pérdida de peso ya como que en etapas descompensadas. Tema de hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Qué valores se encontraría en el laboratorio de una persona con hipertiroidismo? Pues obviamente si hablamos de hiper, estamos hablando de hacia arriba, aumentado. Entonces estaríamos descartando pues las causas disminuidas. ¿Ok? T3, T1 no existe. Teníamos la tetrayodotironina y la triyodotironina. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok. Entonces, ¿qué valores encontraríamos en esta persona con hipertiroidismo? Bueno, va a depender de la fuente, ¿no? De la causa principal. Como pueden ver aquí, habíamos hablado de un hipertiroidismo que podía ser a nivel central, que podía ser primario o podía ser subclínico, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está. Va a depender si podemos encontrar la causa, la razón del problema a nivel hipotalámico, a nivel pituitario o a nivel de la glándula tiroidea, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir es primario, es secundario, es terciario, ¿ok? O central o en el mismo órgano del problema que sería la glándula tiroidea. También lo tenemos en la sesión. Y entonces, como hablamos de hipertiroidismo, pues de acuerdo a estas respuestas, porque las dieron así, pues sería una T4 aumentada y una T3 aumentada. Es decir, ahí sí son correctas. Ok. Ahora, ¿por qué es que no pensamos en alguna causa que podría estar disminuida? Porque no nos están dando aquí valores de TSH. No nos están diciendo, ni nos han mencionado, ni nos han tocado la TSH. Estamos hablando de T3 y de T4. Mujer de 40 años, multípara, en consulta. Ah, esta sí es para ustedes. Para los que están despiertos todavía, ¿cuál creen que es esta? Mujer de 40 años, multípara, en consulta por cuadro clínico de hipotiroidismo. ¿Cuál no presentaría? ¿Presentaría intolerancia al frío? Estamos hablando de hipotiroidismo. ¿Presentaría labilidad emocional? ¿Presentaría ronquera? ¿Presentaría piel seca? ¿Presentaría debilidad muscular? Tenemos clínica de hipertiroidismo, producto del metabolismo acelerado, producto de la acción de las hormonas tiroideas. Y tenemos clínica de hipotiroidismo, en el cual todo va más lento, con bradiciquia. Entonces voy recordando. Y digo, si tiene un metabolismo más acelerado, ¿cómo estaría todo? Les muestro mis gráficos. Si todo estaría más acelerado, pues entonces yo voy a presentar que hasta mis palpitaciones son más rápidas, ¿no? El tipo, el R3, que es básicamente escuchado en pacientes con hipertiroidismo, o esta taquicardia sinusal, producto justamente de... Sí, ese también lo puedes relacionar así, o ese R3, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien, como esa tercera patita. Muy bien. Ahora, pensé que estaban durmiendo, chicos. Muy bien, ya estamos por acabar. Entonces, les estaba comentando acerca de la clínica del hipertiroidismo. Entonces, sería un paciente muy agitado, ¿verdad? No solamente en el corazón, sino también a nivel de los pulmones también. Obviamente, habría un aumento a nivel de las respiraciones muchas veces, pero esto a nivel crónico, pues sería controlado. A nivel también de la motilidad intestinal, un aumento en el peristaltismo, las personas van más al baño, si la persona va más al baño, puede comer como camionero, igual va más al baño, y si va más al baño, pues
va a estar adelgazado. ¿Okay? Adelgazamiento, y les había comparado con las modelos también, el aumento a nivel de las evacuaciones por un acelerado tránsito intestinal, latidos cardíacos rápidos, que también está por acá. Sería una persona más irritable. Muchas veces también cursan con trastornos del sueño, cursan con ansiedad. Y pues estas personas tendrían intolerancia al calor. ¿Por qué tendrían intolerancia al calor? Porque su metabolismo ya está acelerado. Y si tú estás caliente, te vas a querer meter al horno o al frigider, ¿verdad? Obviamente no lo hagas, pero es como que no vas a querer más caliente. Entonces, intolerancia al calor porque tu cuerpo ya está caliente, por tu metabolismo basal acelerado. ¿Ok? Listo. Entonces, estos pacientes van a presentar intolerancia al calor. Entonces, ¿cuál no presentaría? Pues, en el caso del hipotiroidismo, pues sería la labilidad emocional, porque pensé que estábamos ante un caso de hiper, ahora me doy cuenta. En el caso del hipotiroidismo, vamos a regresar y hacer todo al revés ahora. En el caso del hipotiroidismo, todo sería al revés. Si tú estás con una vasoconstricción disminuida, porque tus palpitaciones van mucho más lento, tienes bradilalia, es decir, hablas lento, así como Flash, okay, de Zootopia, algo así. No tanto así, pero así, para que lo recuerden. También tienes intolerancia al frío, no, porque tu cuerpo es, por si no lo relacionan, si, por ejemplo, si tú estás caliente en el hipertiroidismo y quieres meterte al fridge porque estás muy caliente, no es que estés muy caliente, pero es a manera de que lo recuerden, es lo contrario, en el hipotiroidismo. Vas a tener intolerancia al frío. Por eso dije no, o sea, para que no lo recuerden. Digo, para que no lo olviden. Entonces, cuando yo tengo un proceso de metabolismo basal lento, ¿qué otra manifestación voy a tener? Voy a tener también de que mi motilidad intestinal, mi motilidad gástrica, va a estar disminuida. Por eso estos pacientes tienden a retener más, van poco al baño, sufren de estreñimiento por el peristaltismo disminuido y también suben de peso. ¿Ok? Listo. Bradisiquia, bradilalia, latidos lentos, aumentan de peso, intolerancia al frío. No toleran el frío. ¿Ok? Aparte, si una persona ya es rellenita, va a tener suficiente tejido adiposo. ¿Ok? Entonces ellos, no es como en el otro, ¿no? Que no toleran el calor. Ellos no toleran el frío. ¿Ok? Acá. No sé ni dónde estamos acá. Ya. Ya. Y los problemas emocionales no son tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. Piel seca, sí, producto de la intolerancia al frío. Intolerancia al frío relacionado con esta piel seca en los pacientes hipotiroideos, ronquera también, y la debilidad muscular también relacionado al hipotiroidismo. Siguiente pregunta, mujer de 45 años que presenta signos y síntomas compatibles con tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué esperaría encontrar? Aquí lo que vamos a encontrar es un T3 disminuido, un T4 disminuido y una TSH aumentada. ¿Cómo así, Katy? Entonces, ustedes piensan y dicen, tiroiditis de Hashimoto. Mi TSH va a estar aumentada porque arriba no está el problema, no está a nivel central, sino que el problema va a ser a nivel de la misma tiroides. Tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis. Entonces, el problema va a estar a nivel de la misma tiroides. El estímulo por parte de la TSH, ¿dónde está mi? Ahí. El estímulo por parte de la TSH puede estar correcto, ok, se ha mandado la orden, pero a este nivel, ¿qué es lo que pasa? No hay una correcta síntesis de hormonas tiroideas, como lo son T4 y T3. Entonces, la TSH, al haber un feedback negativo por parte de la T3, T4, porque dicen, no hay, entonces el estímulo llega hacia arriba y dice, no hay, entonces la TSH va a empezar a aumentarse. Perdón, el feedback acá es positivo porque dice, no encontramos, entonces el feedback dice, no hay, por favor, manda. Si el estímulo es positivo, significa que la TSH va a mandar. ¿Qué quiere decir esto? De que la TSH va a estar elevada, porque va a estar diciendo, estoy mandando, pero la T3 y T4 no están siendo producidas producto de la afectación a nivel de la glándula tiroidea. ¿Ok?
Entonces encontramos, como hablamos de un hipotiroidismo, como encontramos T3 y T4 disminuidas. Y la TSH está mandando la señal porque esto es feedback, me haría un feedback positivo en el que yo digo, por favor, no hay. Y en la TSH me diría, ok, estoy mandando. El feedback negativo sería en casos de hipertiroidismo, por ejemplo, en los que tú ya tienes suficiente expresión de hormona tiroidea. ¿Ok? Siguiente pregunta. Paciente mujer de, no veo por esa cosita arriba, mujer de 30 años acude a consulta por presentar. Hace 3 meses temblor, palpitaciones, intolerancia al calor, palpitaciones, temblores, oligomenorrea. Estaríamos pensando en un hipertiroidismo. Prueba para evaluar la función tiroidea. ¿En cuál estaría pensando yo? Medir la T3, la tiroglobulina, la TSH, el yodo radiactivo o los anticuerpos antimicrosomales. ¿En cuál pensaría yo? Uy, se fue. Pues yo pensaría... La TSH. Muy bien, perfecto. La TSH. Muy bien. La TSH. Porque habíamos hablado de la conversión periférica, también de T3, T4, la que más me serviría en la tiroglobulina, es más que todo cuando yo estoy intentando medir justamente, bueno, no medir, sino captar anticuerpos. El yodo radiactivo aquí no me serviría mucho, estamos hablando justamente como una prueba inicial, estaría bien la TSH, ¿ok? No nos vamos a ir de frente al otro. Ok. Entonces, si no me equivoco, ya estamos llegando a la última parte y me dice que en un paciente con sintomatología respiratoria, tos, pérdida de peso, hemoptisis, que presenta derrame pleural, usted solicita una toracocentesis, encontrando un LDH, un LPL, LDH suero más de 0.6. LDH, LPL, o sea, LPL líquido pleural, LDH lactato deshidrogenasa por arriba de 6, por arriba de 2/3, al límite superior de la normalidad del suero, y proteínas LPL, o sea, del líquido pleural y proteínas del suero más de 0.5. De acuerdo a este, usted pensaría en una posible etiología. Número 1, vemos la clínica del paciente. Estamos ante un probable sintomático respiratorio, ¿verdad? Entonces, en el contexto del Perú, pensamos principalmente en un caso de Mycobacterium tuberculosis, es decir, en el caso de tuberculosis. Ok, y si estamos pensando en tuberculosis de una de cajón, porque somos unos cracks, porque no podría ser una insuficiencia cardíaca congestiva con esta clínica, no podría ser tampoco una cirrosis hepática con esta clínica, por el contexto del Perú. Y ahora yo estoy entre la A y la E, y digo, ¿este sería un exudado o un trasudado? Entonces yo voy a mi memotecnia que me dijo Katy, si no me acuerdo, y yo digo, ¿qué decíamos que era si ya lo habíamos superado? Habíamos dicho exudado o un trasudado. ¿Recuerdan la imagen? Alguien lo dijo medio tímido, aún no lo ha superado. Sí, exudado. Muy bien, habíamos dicho exudado, ¿ok? Entonces, todos los valores iban por arriba, por encima de ese dígito, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, siempre acuérdense, exudado va a ser en el caso de tuberculosis exudado, siempre acuérdense. Ahora, derrame pleural compatible con exudado. ¿Cuál de todos estos me generaría un exudado, chicos? ¿Recuerdan? Cuando habíamos hablado de exudado, habíamos dicho que la causa venía del órgano local. Y cuando hablábamos del trasudado, decíamos que este problema venía de otro lado. Por eso el trasudado tomaba como que, para que lo recuerden, un transporte hasta el lugar del daño, ¿no? Podía venir de corazón, de riñón, de hígado, pero cuando hablábamos de exudado, hablábamos de causas locales. Es decir, por ejemplo, en este caso que se está realizando una toracocentesis, hablaríamos pues justamente de problemas a nivel pulmonar, parenquima pulmonar o alrededores, ¿no? Por ejemplo, enfermedades inflamatorias a nivel pulmonar, por ejemplo, enfermedades bacterianas, infecciosas, por ejemplo, neoplasias, neumonías, tuberculosis. Entonces, un derrame pleural compatible con un exudado. ¿Podría ser insuficiencia cardíaca congestiva? No, porque viene de otro lado. Eso es un trasudado, síndrome nefrótico, riñón. Esto es corazón, esto es riñón, corazón, riñón. Entonces no podría ser esto. Son trasudado. Cirrosis hepática, hígado, trasudado. Síndrome de Meigs, tampoco podría ser porque esto es a nivel, ¿cuál me está pidiendo? Exudado. Ese tampoco podría ser. Un lupus eritematoso sistémico podría ser por depósito de complejos autoinmunes. Y estos pueden quedar a nivel pulmonar, Katy, sí, porque son como
como un conjunto, un complejo de antígenos anticuerpos que van pegándose, adheriéndose a distintos parénquimas. Y si no me equivoco, está por acá también. Acá está. Enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿no? Como exudados. Y por último tenemos esta pregunta para que recuerden sus criterios de... ¿Recuerdan cómo se llaman los criterios? Está tapadito detrás de criterios. De light. De light. Perfecto, muy bien, criterios de Light. Ok, en los criterios de Light vamos a tener justamente, esto me va a permitir clasificar entre un trasudado, un exudado, tienen alta sensibilidad, tienen alta especificidad, son muy antiguos, pero aún siguen siendo usados. Entonces tenemos, otro muy antiguo también es la prueba de ADA, adenosíndesaminasa. Ustedes ven ADA por arriba de 45, ya vayan pensando en tuberculosis, ¿ok? Eso es datito extra. Ahora, entonces, en el exudado vamos a ver, por ejemplo, un cociente LDH, LPL sobre el LDH del suero por arriba del 6.6. Entonces yo digo, sí, está bien, porque habíamos dicho que en la mnemotecnia habíamos hablado de que exudado, ex por arriba, que se superó, que se pasó, ¿ok? Entonces, en mi esquema mental yo voy diciendo, todos los ex van por arriba, se superó, se pasó. Entonces, yo voy ubicándome por arriba, acá me dice menor, pero yo recuerdo que yo tenía una, disculpen por la bulla atrás, entonces, acá, ay Dios, justo en las últimas preguntas nos cogió, en la última pregunta nos cogió, que el único que generaba contradicción era justamente esta albúmina suero y albúmina de líquido pleural que estaba por debajo de 12. ¿Ok? Este era el único que se iba en contra, pero no es tan frecuente. Los tres primeros son los más frecuentes. Acuérdense, X todo por arriba, 0.6 más de 2/3 y 0.5. ¿Ok? Entonces, este menor pues estaría bien, porque este es el único que le da la contra. Todos los demás deberían estar por arriba. Y aquí el único que nos da la contra, entonces sería este de aquí. El cociente de proteína LPL, proteína suero, sobre proteína suero menos de 0.5. Porque este debería estar por arriba de 0.5, dado que estamos ante un exudado. ¿Ok? Entonces, ese sería el que no quedaría. Rayos, otra pregunta, ya. Siguiente, varón de 63 años, alcohólico y con cirrosis hepática moderada, presente fiebre, malestar general, dolor abdominal, con una paracentesis con los siguientes resultados. ¿Qué examen medíamos aquí? En esta paracentesis medíamos pues justamente bueno, en la paracentesis ya es la extracción, pero cuando se estudia este líquido teníamos, lo siento por la bulla, tendríamos el GASA, gradiente de albúmino sérico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que diferenciar básicamente en este líquido algo que ahorita les voy a comentar. Pero antes vamos viendo los resultados. Entonces, el DHL está en 0,6, menos de 0,6, ¿ok? El ADA está normal, leucocitos en 500 por milímetro cúbico. Acá hay algo importante en los leucocitos. ¿Alguien recuerda una patología importante en los leucocitos en 500 por milímetro cúbico? ¿Recuerdan que habíamos hablado de un parámetro importantísimo? Ok, ustedes también se fueron como yo, seguro. Mi mente está en la bulla por allá. Ok. Les voy a comentar de un tema muy importante que ya habíamos visto también, que era con respecto a la peritonitis bacteriana espontánea, que consistía básicamente en el margen de leucocitos por arriba de 250 milímetros cúbicos. Eso ya era criterio para yo poder decir una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Entonces, no sé si lo pongo por acá. Esto es con respecto a la gradiente. Hágase. Mis criterios de peritonitis bacteriana espontánea, pues básicamente yo tenía que buscar por arriba de 250 leucocitos, ¿verdad? Entonces, si estoy en 500, ya estoy en una peritonitis bacteriana espontánea establecida. Ok. Con respecto al líquido acítico determinado por el GASA, yo tengo que recordar una cosita. 1.1. Recuerden ese 1.1, porque si está por arriba de 1.1 mi GASA, yo tengo que pensar en problemas por hipertensión portal. Y si está por debajo de ese 1.1, yo tengo que pensar en cualquier otra causa menos por hipertensión portal. Si yo pienso en hipertensión portal, yo voy a poder determinar trasudado o exudado.
Si es un trasudado, mis proteínas van a estar por debajo de 2.5. Y si es un exudado, como habíamos visto en la hemotecnia anterior, mis proteínas van a estar por arriba de 2.5. ¿Ok? Entonces, en el trasudado, por otro lado, vamos a tener que, aquí vamos a estar hablando sí netamente de problemas como, por ejemplo, cirrosis o en el síndrome de Budd-Chiari, en la fase final, porque la fase inicial correspondería aquí a la hipertensión portal en gasa mayor de 1.1, hipertensión portal relacionada obviamente, pero en el exudado, proteínas más de 2.5, y aquí tendríamos la fase inicial del síndrome de Budd-Chiari. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, y aquí miren justamente acá cómo estaría el endotelio y aquí cómo estaría el endotelio defenestrado. Y aquí, como vemos en la gradiente cerocítico de albúmina menos de 1.1, tendremos neoplasias e infecciones, dentro de las cuales tengo que pensar en una carcinomatosis peritoneal, en una tuberculosis necrótico, en pancreatitis, básicamente causas que no tienen que ver con el hígado. Acá vemos causas hepáticas. ¿De dónde viene la vena porta? ¿Ok? Entonces, recuerdan la triada portal. ¿Ok? Entonces, lo relaciono con la vena porta, lo relaciono con causas hepáticas. Acá no tiene que ver con causas hepáticas. Pancreatitis no es hígado. Síndrome nefrótico no es hígado. Aquí estamos hablando de páncreas, riñón, tuberculosis es pulmón, carcinomatosis peritoneal, mesotelioma peritoneal primario. No estamos hablando de causas hepáticas. Si yo quiero pensar en una tuberculosis, ¿qué busco? ADA, linfocitos. Si yo busco pancreatitis, ¿qué buscaría? Amilasa. Peritonitis bacteriana espontánea, pues yo buscaría, pues, justamente mis polimorfonucleares por arriba de 250 milímetros cúbicos. Y si esta parte quedó clara con respecto a gasa, pues ya tienen esas preguntas como que bien fijadas para el examen. Y aquí, por último, para ya dejarlos libres y que puedan ir a sus actividades. ¿Podrías, disculpa, volver a repetir lo del tuberculosis? Allá. Si ustedes están pensando en tuberculosis, ¿eso? Sí, eso. Si ustedes están pensando en tuberculosis, como habíamos mencionado, es decir que estábamos hablando de una. Número 1, mi gasa tendría que estar por debajo de 1.1, ¿ok? En este caso de la paracentesis. Porque si yo quiero hablar de toracocentesis, yo ya sé que estoy ante un exudado, pero hay un examen que me sirve, independientemente sea para líquido acítico o en el caso de que estoy yo realizando una toracocentesis, ¿no? Que vendría a ser que yo busco linfocitos y yo busco justamente la elevación de la enzima adenosín desaminasa, que vendría a ser una prueba, ¿ok? Y por arriba de 45 de esta prueba, yo ya tengo que sospechar en tuberculosis, ¿ok? ¿Te escuchó? Sí, todo claro, gracias. Listo, perfecto. Entonces, sigamos. Ya. Mujer de 52 años con aumento en el volumen de rodilla izquierda. Probablemente se cayó, se derramó el líquido. Ay, se me fue el nombre. Se los dije en la clase, pero ya no me acuerdo. El líquido sinovial, que son básicamente estas almohadillas, que se encuentran en las almohadillitas estas entre el choque de dos articulaciones para que no se produzca este proceso de, este efecto de roce y desgaste. Líquido articular con un volumen de 35 milímetros en relación al diagnóstico de artritis séptica. ¿Qué es lo que recordamos aquí? Entonces, aquí tenemos que recordar que el líquido sinovial obtenido por un procedimiento conocido como artrocentesis, justamente para liberar esta cavidad, producto del hematoma que se está generando porque se ha derramado el líquido que sirve para lubricar la articulación. Aquí tendríamos justamente de que este líquido sinovial tendría características de tener pocos leucocitos y de tener una viscosidad alta, ¿ok? Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque es importante que yo pueda determinar cuáles son mis características fisiológicas para que yo luego pueda conocer si algo malo está pasando. Si yo sé de que mi viscosidad es alta y que debería tener pocos leucocitos, pues yo veo que empiezan a subir los leucocitos, entonces yo digo, algo está pasando. Si yo digo que mi viscosidad empieza a bajar, yo digo, algo está pasando. ¿Ok? Entonces, en la viscosidad alta, entonces en mi cuadro yo voy a ubicar en esta parte, en la viscosidad alta, yo voy a tener que, si encuentro leucocitos por debajo de 2000, yo voy a estar pensando en un efecto mecánico. Este efecto mecánico puede ser producto de caídas, producto de traumas.
Por ejemplo, en este efecto mecánico, yo tengo aquí las posibilidades de por ejemplo, de un traumatismo, ¿no? Como les he mencionado. Y en el caso de que la viscosidad baje, yo tengo leucocitos por arriba de 2000, entonces yo puedo estar pensando en un problema inflamatorio, mecánico inflamatorio. En el caso de problemas inflamatorios, yo tengo, por ejemplo, la opción de que sea netamente inflamatorio o un problema séptico. Si es séptico, que va a ser purulento. Si es inflamatorio, yo lo voy a ver turbio, amarillento. Si es mecánico, ¿qué voy a encontrar yo a la artrocentesis? Voy a encontrar sangre, ¿ok? Si es inflamatorio, turbio amarillo. Entonces, si es un problema inflamatorio o si es un problema mecánico, ¿cómo lo defino? Básicamente por la presencia de leucocitos. ¿En cuál voy a encontrar leucocitos elevados? ¿En un problema mecánico o en un problema inflamatorio? ¿En cuál creen? Si todavía están ahí, por favor. Ya estamos terminando. ¿Dijiste viscosidad? Leucocitos, perdón. Leucocitos. ¿En cuál encontraría leucocitos aumentados? En un problema de viscosidad. Perdón, ¿en cuál encontraría leucocitos elevados? ¿En un problema mecánico o en un problema inflamatorio? Inflamatorio. Inflamatorio. Muy bien, perfecto, Inflamatorio. gracias. Entonces, en un problema inflamatorio encontraría leucocitos elevados. Eso significa de que yo estaría ante un problema o inflamatorio o séptico. Ay, Dios, ese es el problema de la casa. Ya, ok. Entonces, en el inflamatorio, pues yo tendría que ubicarme. Si es séptico, lo voy a encontrar purulento. En el mecánico, los leucocitos no tendrían que pintar ahí, pero en el inflamatorio el problema sí estaría bien marcado. Ahora, si ya habíamos comentado de los colores y cómo lo vendríamos a nivel macroscópico, a nivel microscópico les había dicho que el principal problema estaría en los leucocitos. Leucocitos de 2000 a 5000 estaríamos ante un problema reumatológico, pero leucocitos por arriba de 50.000 estaríamos ante un proceso séptico. Procesos sépticos, ¿quiénes pueden causar esta clase de problemas? Bacterias, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, hongos. Entonces, en este caso, una mujer de 52 años, aumentado en el volumen aumentado de rodilla al nivel izquierdo, líquido articular, volumen de 35 mililitros en relación al diagnóstico de artritis séptica, entonces yo ya me imagino y digo, ¿cómo voy a encontrar mis leucocitos? Si está algo séptico, ya, mis leucocitos van a estar aumentados, porque si el problema sería mecánico, pues los leucocitos no estarían aumentados, sino estarían disminuidos. Entonces encontraría mis leucocitos aumentados. Si es séptico, ¿lo va a causar simplemente un trauma? No, tal vez si se infecta, ¿verdad? Pero si ya estoy algo determinadamente séptico, pues yo ya sé que lo puede causar una bacteria, un hongo, entonces yo digo, algún patógeno, ¿verdad? Ok, entonces, me hice en relación al diagnóstico de artritis séptica, ¿qué encontraría yo? Y me dice de que aumenta la concentración de glucosa en el líquido articular, disminuye el lactato o leucocitos de 10 unidades litro con un predominio de polimorfonucleares. Entonces yo ya voy orientando mi diagnóstico, como lo dije inicialmente, yo dije, pienso en los leucocitos aumentados, por arriba de 10.000. ¿Por qué? Porque, ¿de qué me serviría 10? ¿Ok? 10.000 porque estamos ante un proceso séptico. ¿Ok? Y eso lo habíamos comentado aquí. Por ejemplo, aquí hasta 50.000, pero cuando hablamos de séptico, por arriba hasta de 50.000, ¿no? Esto fue un referencial, básicamente. Pero cuando hablamos de artritis séptica, sí, van a estar bastante elevados los leucocitos. ¿Ok? Listo. Y bueno, eso sería todo, chicos. Más bien, discúlpenme por la bulla del final. Son factores extrínsecos que no puedo controlar. Y ahora sí voy a pausar la grabación. ¿Ya se pausó la grabación? No sé. ¿No se estaba grabando? A mí no sé, es que estaba grabando. Sí, está grabando. A mí me sale que está grabando, sale la bolita roja, entonces. Ah, no, sí, que está de grabación. Ok.